Hola. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 16 de El renacer del clan más temido. Como se dieron cuenta en el Cap pasado, escribí sobre algunas personas y en particular, sobre los padres de los amigos de Naruto. No me extendí mucho en eso en ese Cap y esto por el hecho que como ya les he comentado antes, estos Caps van a tener más relevancia en el futuro, así es cierto que lo que va a pasar en el próximo Cap es algo que va a tener sus consecuencias inmediatas. A pesar de ello, mucho más adelante es algo que se va a tratar mejor, ya que como les comenté antes, en los próximos caps estaré tratando el entrenamiento de Naruto y algunas otras cosas relacionadas con lo que pasará. En todo caso, más adelante eso que escribí sobre los padres de los amigos de Naruto y lo mismo que va a pasar en los próximos caps, tendrán sus consecuencias más a futuro. Por otra parte, esta parte no se extenderá mucho. Es cierto que ya han pasado unos caps y aún Naruto no ha ido a la academia, ha hecho misiones, pero como he comentado antes, estoy interesado en escribir la historia tan bien como me sea posible. Por ello, esto que se está desarrollando es algo importante que a lo largo de la historia hará que Naruto, sus amigos, incluso Jiraiya, por lo que pasó con Naruto y otras cosas de las cuales se van a dar cuenta, los hagan tener sus propios pensamientos y decisiones con respecto a la aldea. En especial, Naruto. Como ya he comentado, no solo va a ser borrón y cuenta nueva, no es de esa forma y por ello aún en el punto de la historia por donde la tengo y esto pasado el encuentro con Tsunade, no es que lleve a esas personas en su mente como si es lo más importante en su vida. No, tiene mejores cosas en las cuales gastar su tiempo y por esto mismo por algo que hará en ese momento, tendrá una reacción producto de lo que va a pasar en esta parte, en los próximos caps. No solo es con ese fin, por supuesto. Ya di una pista del porqué de esto y a su vez que de esta misma forma estaré tratando el poder y habilidades de Naruto, pero sí es algo que tendrá sus consecuencias para él mismo y en particular para esos momentos donde estará expuesto a tantas cosas como las peleas, heridas, muerte, odio. De hecho, pienso escribir un poco de su reacción producto a algo que se va a dar en un trabajo que él mismo se va a autoimponer. En todo caso, esto tendrá que ver con estos caps y a su vez con el problema de las aldeas shinobi. Bueno, eso será para más adelante, por ahora, lo importante es lo que se está dando en estos caps, lo que se dio en el cap pasado. Como se dieron cuenta, hice que Inoichi le mostrará a su esposa lo que Naruto pasó en el orfanato y esto es algo que la hizo pensar bastante. Su previa experiencia con el chico rubio fue algo que la hizo llevar más las cosas en su mente a fin de llegar a lo que deseo. Como escribí, no es que ha cambiado completamente, pero al menos si ya no solo lleva en su mente su punto de vista sobre las cosas, sino que el punto de vista de Naruto podrá pensar mucho mejor las cosas como bien escribí en el cap pasado. Espero les guste el cap, los dejo, El renacer del clan más temido, capítulo 16. Regalos y una tarde de juegos. Ao Hokage detuvo su caminata y miró a los niños los cuales estaban haciendo los que a su edad tenían que hacer. Los niños estaban jugando, pasándola muy bien entre ellos, otros estaban compartiendo con sus padres. Cada vez que él veía eso su corazón se llenaba de alegría, no podía evitarlo, se había comprometido con la idea de que la gente de su aldea pudieran estar bien y ver a esos niños como estaban lo hacía sentir bastante bien. Cada vez que él veía a esos niños jugando y compartiendo con sus padres se sentía feliz. Sin embargo, así como se sentía feliz al ver cómo esos niños estaban, al ver cómo sus padres se comportaban con ellos, no podía entender por qué eran tan diferentes al tratarse de otra persona, de otro niño. Él no sabía por qué los aldeanos comenzaron con ese rumor y más que eso, por qué llegaron a creer en eso, cómo habían llegado a pensar en eso como una posibilidad. No sabía cómo era posible que sean capaces de ver a un niño como ellos lo hacían, cómo podían odiar a un niño que podía ser su hijo. Él no lo sabía. Los seres humanos se presentan como un ser tan predecible y al mismo tiempo tan complejo a la vez que era imposible saber de qué forma podían llegar a actuar bajo una situación determinada. Hiruzen se preguntaba qué su predecesor haría si estuviera vivo. ¿Le prestaría mucho tiempo a su hijo o haría lo que él hizo? Sabía que su predecesor era huérfano y nadie podría culparlo si después de que su esposa quedó embarazada decidiera dejar el puesto por un tiempo para pasar tiempo con su familia. Podía comprenderlo, después de todo su predecesor era demasiado joven para ser Hokage. Por lo que si el hombre hubiera estado vivo no se encontraría extraño que el hombre pidiera un tiempo libre para compartir con su familia. Hiruzen podría estar de acuerdo con el hombre. Pensaba hacerlo en este momento a pesar de que el niño no era algún familiar genético. El hombre, que era el padre del niño, podía hacerlo al igual que él si hubiera estado vivo. Sabía que la familia era importante y para el hombre podría ser muy importante teniendo en cuenta que el hombre había crecido sin familia. Además no le parecía algo posible que aún sabiendo lo que no tuvo se comportara de forma indulgente ante la posibilidad de pasar tiempo con su hijo. Claro, era de tener en cuenta que si el hombre estuviera bien dado su posición no podría permitirse ser descuidado,
pero tampoco era como que podría pensar que el hombre simplemente iba a dejar de lado a su hijo. Simplemente, no veía eso como una posibilidad. Por otra parte, que el hombre hiciera lo mismo que él no era algo que podría pensar que era algo bueno. No, de cierto modo él había abandonado a su familia luego de que tuvo ese tiempo de descanso al tener a sus hijos. Claro, estuvo con ellos, los cuidó, pero no pasar tiempo con ellos era algo que incluso entonces lo hacía sentir un poco mal. El hecho de saber que así estuvo como líder de la aldea y que permitió que algunas cosas pasaran y en especial con el niño rubio no lo hacía sentir que haya hecho un muy buen trabajo. Él había dejado su familia detrás para proteger la aldea, su familia no estaba enojada con él. No, no al contrario, estaban bien con él, pero aún así el vacío que tenía en su corazón no se iba a llenar. No era posible, había perdido la oportunidad de pasar buenos momentos con sus hijos, pero no se sentía del todo mal con eso. Él se sentía satisfecho a pesar de todo ya que había protegido a su familia y a los aldeanos de la aldea. El Hokage salió de sus pensamientos para darse cuenta de que todavía estaba lejos de una tienda por lo que él continuó su recorrido mientras pensaba en el extraño sentimiento con el que se había levantado esta mañana. Hiruzen era un hombre viejo de un gran conocimiento, no por nada así esto iba indicado a una sola cosa en particular, se le llamaba el profesor. Aún así, había llegado a conocer muchas cosas durante todo el tiempo que había vivido, le había tocado ver muchas cosas y tuvo mucho en qué creer, pero había cosas en las que él no creía. Una de ellas era, cuando las personas relacionaban la sensación que tenían a algo malo que va a ocurrir. Él no creía mucho en esas cosas, no era tan supersticioso. Aunque él no creía mucho en esas cosas, él había tenido una sensación similar antes. Lo había sentido antes de que la primera guerra shinobi se hiciera oficial o tal vez había sido por saber que mucha gente iba a morir, que él mismo podría hacerlo y eso era parte de su miedo, ese sentimiento. Lo había sentido antes de que la Segunda Guerra Ninja diera comienzo y eso lo había preocupado. No era tanto por sus shinobis que iban a morir a la guerra, sino por sus alumnos que en ese conflicto podrían llegar a morir. Lo había sentido antes que Ibagakure declarara la guerra y diera comienzo a la Tercera Guerra Shinobi o al menos, estar harto de esa situación, que sus shinobis y en especial algunos pocos de ellos, su hijo podría no estar muy bien y con su posible pérdida amén del dolor que eso podía significar su preocupación por el futuro había puesto ese sentimiento. Y la más reciente cuando el Kyuubi atacó la aldea aunque tal vez había sido por su repentina aparición, esa alza en chakra que había sentido, la sensación que emitía. Ahora, pensaba que tenía una sensación similar y no podía entender en lo más mínimo el porqué de eso y esta vez, no había prácticamente nada por lo cual sentirse así de alguna forma. No, simplemente era una sensación que no podría entender a pesar de que no era muy buena, porque tenía esa sensación de que algo malo pasaría. O al menos, eso era lo que podía pensar al tener esa sensación en su pecho. Ahora, la situación con las otras aldeas iba de lo mejor, incluso había llegado a firmar una alianza con Sunagakure y había estado a punto de firmar una alianza con Kumogakure. Y sí, decir que las cosas iban bien con esas aldeas y más luego de lo que había pasado con Kumo era una tontería muy grande, pero no por eso dejaba de ser cierto que las cosas iban bien, se veían bastante bien. Entonces, ¿por qué se sentía así? ¿Acaso se podría llegar a dar una nueva guerra? No, eso era imposible y sabiendo que esta vez no habían muchas personas que realmente le importaban y más dado al hecho que no iban a participar en semejante cosa. Sabiendo tal cosa, mucho menos sentido había tenido el sentimiento en su cabeza. Por otra parte, sabía que Ibagakure no podía ir a la guerra dado que su predecesor había terminado casi con todo su ejército en el confrontamiento que había tenido y todavía se estaba recuperando. Y sí, podrían no ser más de 1000 shinobis, pero eso no cambiaba el hecho que 1000 shinobis era un número importante para cualquier aldea. Por lo que, esa aldea que había tenido muchas bajas y había escuchado aún se estaban recuperando de eso y no había forma que llegara a poner tal cosa en duda, de verdad. Sunagakure tenía una alianza con su aldea y si bien no se podría descartar cualquier mal actuar de parte de esta aldea, no pensaba que fuera a hacer algo como eso. Kirigakure había caído en una guerra civil desde ya hace unos años y pensar que se iban a tomar un tiempo para dejar eso de lado e ir contra su aldea estaba totalmente fuera de lugar. Kumogakure se estaba restableciendo de la Tercera Guerra aún y aunque contaban con la gran mayoría de sus fuerzas no era algo inteligente que hicieran algo como eso y mucho menos a sabiendas de lo que había pasado recientemente. Y sí, ellos tenían un poco de razón para ir tan lejos, pero no era como que pensaba que ese hombre fuera a ser tan estúpido. Ya por lo que había pasado hace ya casi un año no había forma que pensaran que iban a tener su guardia baja.
Simplemente, eso sería demasiado tonto a sabiendas que pasaron por una situación que si bien se podría resolver y se llegó a un buen acuerdo, no había forma de que dejara de ser una situación delicada. Y si no le importaban que estuvieran pasando por esa dura situación económica y cómo le declaraba la guerra sería algo muy estúpido, de verdad. Pensaba, no deseaba que ese hombre fuera a llegar tan lejos. Eso sería algo estúpido, sabía que el hombre no sería tan precipitado para enviar a morir a la gente que debía proteger y menos por una situación que él mismo había provocado. Entonces si no era una nueva guerra que amenazaría la paz que había en la parte del mundo donde se encontraban, una paz que parecía que sería más larga que ninguna otra, ¿por qué se sentía así? ¿Por qué tenía ese extraño sentimiento? Él no lo sabía, pero si de algo estaba seguro era de que pasaría algo, algo que él no le interesaba en lo más mínimo que pasara. Y sí, ese sentimiento podría no ser nada, no ser como lo pensaba, pero no simplemente podría ignorarlo y punto. El ocaje se detuvo en una tienda y entró en la misma antes de caminar en busca de lo que había venido a buscar que todavía seguía sin saber qué le regalaría a su figura de nieto. Mientras caminaba las personas en la tienda les daban sus saludos como era habitual y él les daba su consentimiento. Él buscaba por los pasillos de la tienda viendo cuál podía ser un buen regalo para el niño. En dado momento, por el pasillo en el cual estaban las ropas para niños vio unas sudaderas. Algunas de ellas eran de dos colores, cambiaban de color en las mangas y otras solo eran de diferentes colores. Entre esos colores estaban naranja, negro, rojo, verde, amarillo. También había sudaderas que tenían los colores invertidos. Las mangas eran de color blanco y el resto de color naranja, negro, rojo, verde, amarillo. También había sudaderas que eran de un solo color y estas tenían un particular símbolo que sabía muy bien qué significaba al igual que algunos sinobis de la aldea. Sí, solo algunos y después, que ese símbolo a pesar de lo importante que era para la aldea se había mantenido hasta cierto punto oculto de las personas y esto por el hecho que desde hace mucho tiempo se habían relacionado con algo que si bien no era malo de ninguna forma y menos si se tenía en cuenta las vidas que salvaban con esa acción. No obstante, en su aldea se había decidido mantener oculto este símbolo, su gente era algo que habían decidido que estén lo más en anonimato posible para que no se llegara a vincular con esas cosas. Y sí, no por eso si había una persona con este nombre en la aldea se buscaba cambiar el mismo, pero no era algo a lo cual se le había prestado verdadera atención al igual que a otros clanes de la aldea. El hombre mayor había escogido tres, una era de color negro con las mangas blancas y el remolino en su espalda era de color rojo. Otra de las camisetas era de color blanco y sus mangas eran de color naranja y el remolino en su espalda era de color rojo. La última era de color blanco con las mangas de color rojo en su espalda tenía un remolino también de color rojo. Con eso en sus manos, pensó en cambiarse de lugar a fin de continuar buscando las cosas que pensaba regalarle al chico rubio, pero vio algunas otras camisetas que llamaron su atención y había decidido tomarlas también. Estaba seguro de que no iba a haber ningún problema con esto. Es más, hace un tiempo el chico se había quedado sin ropa y esto más por el hecho que habían empezado a quedarle pequeñas. Entonces, si podría comprarle unos conjuntos de ropa más y en especial si eran un poco más grandes de la cual debería de usarse iba a asegurar que las ropas del chico le duraran más tiempo. Si como sea, una vez que tomó las otras camisetas continuó con su camino. Irus en camino, hasta donde estaban los pantalones y tomó 5. Uno era un pantalón que debía de llegarle al chico un poco más abajo de sus rodillas, el color era beige, otro era del mismo largo solo que de color azul, el otro era largo de color negro y otro de color gris. Una vez elegido tal cosa, el anciano Okage tomó camino al área de calzado para niños y tomó 2 sandalias. Una de color negro y la otra era de color azul. Una vez que había tomado las 2 sandalias continuó su recorrido en la tienda. Él se detuvo en uno de los pasillos donde estaban unas bufandas y él tomó una de color rojo y una de color negro. Luego Hiruzen continuó y se dirigió al área donde se encontraban los bizcochos y tomó uno. El bizcocho estaba cubierto de crema blanca en su mayor parte con una decoración amarillo en todo su alrededor en la parte inferior y en la superior, tenía una decoración en el mismo color, pero asemejándose a los picos de una corona solo que hacia abajo. El bizcocho estaba muy bien decorado y estaba seguro de que al chico le iba a gustar. La verdad, no era como que lo iba a guardar como un trofeo y por tanto era de pensar que la decoración iba a ser algo principal. Sin embargo, no estaba de más la buena presentación. Una vez que había tomado el bizcocho el hombre mayor caminó al cajero donde había una larga fila y le había tocado esperar hasta que le tocara su turno. Luego de una larga espera había llegado su turno y había pagado lo que había tomado y sin más que hacer ahí se retiró del lugar.
Una vez que él había salido de la tienda se dirigió al departamento del chico que lo cuidaba y cuidaba de la aldea con cada segundo de su vida. Desde que el rubio había decidido cuál de los bizcochos que estaba en el libro trataría de hacer, él había hecho un buen avance y más que eso, había estado poniendo todo de sí para que pueda quedar lo mejor posible y así poder aportar algo, pasarla bien y sentirse muy satisfecho. Cierto, se le había dicho que no debería de preocuparse tanto por esto, él solo debería de preocuparse por hacer acto de presencia y disfrutar de lo que se había hecho para él. Aún no había sorprendido que la niña rubia haya decidido hacer tal cosa y más aún, que la madre de la niña le haya dado la oportunidad de hacer tal cosa en su casa. Claro, era de su conocimiento que ese hombre le había dicho que la gente podría llegar a cambiar y que debería de esperar que ello llegara a pasar en algún momento. Sin embargo, de ahí a que eso llegara a pasar tan rápido como esa mujer que no había estado mirándolo muy bien hace un tiempo, no fue algo que se había llegado a imaginar. Y sí, tal vez no debería de esperar mucho, que la mujer lo viera muy diferente a antes, pero si la mujer ya toleraba más su presencia, que pueda estar con su hija era un cambio tremendo en lo que a él respectaba, de verdad. En todo caso, había estado poniendo todo de sí para que lo que deseaba llevar pueda estar lo suficientemente bueno. Era cierto que aún estaba muy lejos de poder terminar, pero estaba bastante avanzado. No dudaba que para antes de la tarde iba a estar listo y tal vez podría ir a pasar un rato con sus amigos. Toc, 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 fue el sonido que escuchó el rubio mientras estaba muy entretenido en su muy importante asunto en ese momento. ¿Quién será?, se pregunta el rubio antes de ir a atender la puerta. Toc. Ya voy, el rubio caminó hasta la puerta y la abrió. Hola, dijo el anciano al ver al niño rubio enfrente de él. Abuelo, dijo el rubio un tanto sorprendido al ver el hombre dado al hecho que según conocía debería de estar trabajando. Estuvo a punto de preguntarle al respecto, pero antes de que pueda hacer algo como eso recordó lo que había estado haciendo y con ello, supo el por qué el hombre estaba en casa. El hecho de ver lo que el hombre tenía en sus manos solo lo hizo estar mucho más seguro de que era la razón. Hola, Naruto, ¿cómo estás?, preguntó el hombre mayor tranquilamente mirando al niño, quien le sonrió. Bien, abuelo, ¿y tú?, preguntó el niño rubio dejando la puerta retroceder. Yo estoy bien, Naruto. El rubio terminó de abrir la puerta e invitaría al hombre mayor a entrar. Una vez que el hombre había entrado a la casa no pudo evitar ver lo que el rubio estaba haciendo en la cocina. El hombre, interesado en lo que el rubio preparaba, preguntó. ¿Qué estás haciendo? Ya sabía que el niño tenía que hacer su propia comida y había tenido un buen avance en eso, lo que sin duda lo hacía sentir bastante bien. Sin embargo, no podía decir del todo lo que era. Bueno, eso en su mayor parte, ya que no había un olor muy fuerte y apetecible en la casa. Bueno, es que estoy preparando algo para compartirlo con mis amigos, dijo el rubio, y el hombre mayor lo miró curiosamente antes de sonreír. Ya veo, ¿y qué es lo que preparas?, preguntó, dispuesto a ayudar al niño en cuanto lo necesite. Sí, no solo había venido a la casa del niño a ver lo que hacía. Es un bizcocho, contestó el rubio, y el hombre mayor dejó de verlo y miró a la cocina antes de mirar su propio bizcocho. Sabía que en lo que dijo el niño no había otro significado, pero dado a lo que le había dicho antes, eso de hacer sus cosas, de resolver sus problemas, lo había hecho pensar en lo pasado con los aldeanos, y no solo eso, sino que ante ese problema incluso el niño podía llegar a dejar de preocuparse si un día simplemente él también dejaba de estar para él. Y sí, podría no ser algo del todo malo, pero no era algo muy agradable de saber. Ya veo. Así que estás ocupado, ¿no es así?, dijo el hombre con una pequeña sonrisa no muy feliz antes de mirar al niño. Bueno, un poco, dijo el rubio cerrando la puerta antes de caminar hacia el hombre. Si quieres te puedo ayudar, dijo el hombre mayor haciéndole saber que podría darle una mano y así adelantar todo el proceso, y el rubio, que si bien sabía que podría resolverlo por su cuenta, no se perdió la oportunidad de no solo compartir con el hombre, sino que recibir la ayuda. De verdad, dijo sonriente el niño rubio, y el hombre mayor asintió antes de caminar hacia el sofá y dejó una bolsa. Claro que sí, pero primero quiero que veas algo que te he traído, dijo continuando su camino hacia la meseta donde dejó el bizcocho que había traído antes de darse la vuelta. ¿Qué es?, preguntó el rubio acercándose a la bolsa a sabiendas que era donde deberían de estar eso que el hombre le había traído. Bueno, no sabía qué comprarte. Por lo que no sé si te gustará. Si no te gusta puedo entenderlo, dijo el hombre mayor mientras se acercaba a donde se encontraba el niño, quien miraba lo que había dentro de la bolsa. Deteniéndose a unos pocos pasos del niño rubio, vio como él mismo sacaba una de las camisetas que le había comprado. La misma era de un color rojo. El niño rubio la presentó en su cuerpo en un intento de saber si le quedaba bien, y por lo que pudo ver así era.
Por ello, dejó eso a un lado y pensó en sacar alguna otra cosa de esa bolsa. Sin embargo, decidió sacar algo más de otras de las bolsas y en particular de una más pequeña. Él tomó algo y lo extrajo y se encontró con un trozo de tela largo de color negro. ¿Qué es esto?, preguntó el rubio sin encontrarle mucho sentido al pedazo de tela. Bueno, eso es una bufanda, sirve para protegerte del frío, dijo el anciano Okage recordando que hace un tiempo pensó en regalarle unas. Entiendo, pero yo no quepo ahí dentro, dijo el rubio e intentó ver cómo se supone que iba a usar tal cosa y más que eso, cómo iba a entrar ahí dentro. Bueno, es que no tienes que caber, dijo el anciano mirando al niño un tanto divertido al verlo buscar algún agujero por donde entrar, o al menos lo estuvo haciendo hasta que escuchó lo dicho por el hombre mayor a quien miró. El rubio estaba bastante confundido con lo que el hombre le había dicho. Hasta donde sabía, las ropas tenían que ponerse sobre el cuerpo para que puedan protegerte del sol o del frío, y ahora el hombre le decía que no tenía que ponerse esa cosa que le había comprado. Al ver la cara de confusión que tenía el niño, Hiruzen comenzó a explicar lo que quiso decir. Esto es una bufanda. Como ya te diste cuenta, tú no cabes ahí dentro y tampoco tiene algún agujero por el cual puedas caber. La razón por la que nadie cabe dentro es porque no es necesario que quepas dentro, ya que no es necesario que quepas dentro para usarla. Hiruzen tomó una de las dos bufandas que habían en la bolsa. Solo tienes que enrollarla alrededor de tu cuello. El rubio hizo lo mismo que el hombre mayor con la bufanda. ¿Está bien así?, preguntó el rubio sin encontrarle mucho sentido a ese aditamento. Pensaba que era mucho mejor algún tipo de abrigo o camiseta mangas largas. Sí, ¿y bien? ¿Qué te pareció?, preguntó al anciano curioso. Bueno, es un poco extraño, pero creo que está bien, dijo el niño e hizo silencio por unos segundos mientras se acomodaba la bufanda. Creo que debe de ser útil, me has enseñado y mostrado cosas que han podido ayudarme, esto podría ser igual, dijo antes de empezar a desenrollarse la bufanda mientras era visto por el hombre mayor, quien sonrió ligeramente. Oye, abuelo, dijo el rubio dejando en la bolsa la bufanda, y el anciano, no muy diferente a él, decidió quitarse la que tenía. ¿Qué pasa?, preguntó el hombre mayor antes de dejar la bufanda en el sofá. Es que me preguntaba, si nos vamos a comer el bizcocho ahora, no era que tenía muchas ganas de comer tal cosa. No, no era de esa forma. No hacía mucho tiempo desde que tomó su desayuno y no tenía mucha hambre. Bueno, eso depende de ti, es tuyo, lo había comprado para el niño y si bien era cierto que podría interesarse por tomar un poco, no era como que iba a obligar al niño a comerlo ahora. Es más, a sabiendas de sus problemas con la gente del pueblo y en particular los dueños de tiendas, era de pensar que lo dejara para que el niño tomara un poco cuando deseara. Entonces, podemos guardarlo para más tarde, dijo el rubio pensando que estaba en medio de algo y prefería continuar haciendo tal cosa por el momento. Claro, pero antes de guardarlo vamos a hacer algo. El anciano buscó en sus bolsillos unas velas pequeñas de colores y se acercó a donde había dejado el bizcocho mientras era visto por el chico rubio, quien solo vio al hombre mayor, quien dejó el bizcocho en la mesa. El rubio decidió acercarse esos pocos pasos que lo separaban del hombre mayor, que con un encendedor pensó en encender las pequeñas velas que había sacado antes, pero antes las puso alrededor del bizcocho. Luego puso una última con la forma de un 4. ¿Para qué le pones eso?, preguntó el rubio. La verdad, dado al número que podía ver, así como por lo que se supone que se celebraba ese día, era algo fácil de entender para él. Sin embargo, habían pensado dejar eso a un lado por el momento. No obstante, el hombre no lo había hecho. Bueno, eso sirve para darle un poco más que elegancia al bizcocho. Además, he oído que si haces eso puedes pedir un deseo y puede que se haga realidad. No puedes decirle a nadie para que se cumpla, dijo el anciano con una pequeña sonrisa. La verdad, era lo suficientemente viejo para saber cuán falso era lo que dijo, pero el niño tenía que guardar las esperanzas al igual que otros niños. Si no lo hacía, entonces, ¿qué clase de niño iba a ser? No tenía la menor idea y esperaba que el niño tuviera un deseo y más, dado a la situación por la cual pasaba con la gente del pueblo. ¿Eso es verdad?, preguntó el niño emocionado ante lo dicho por el hombre mayor. Eso he oído. ¿Quieres intentarlo?, propuso el anciano con una pequeña sonrisa al ver la cara de emoción del niño. Sí, el anciano Okage encendió las velas. Solo tienes que cerrar los ojos, luego pedir el deseo y soplar las velas hasta apagarlas, dijo el hombre mayor a fin de que él mismo lo hiciera de la forma correcta según conocía. ¿Solo tengo que hacer eso?, preguntó el niño rubio con un tanto de sospecha de que fuera a cumplirse algo siendo tan fácil. Sí, respondió el hombre mayor, y el rubio cerró sus ojos y pediría el deseo.
Me gustaría conocer a mis padres y también me gustaría que los aldeanos me dejaran de ver de esa forma, pensó el rubio, y luego el rubio soplaría las velas hasta apagarlas. ¿Qué pediste?, preguntó el hombre mayor curioso y se ganó la mirada del rubio. Me dijiste que no debía de decirle a nadie para que se me cumplirá lo que he pedido, dijo el rubio, y el anciano sonrió. Bueno, vamos a guardar esto. Hiruzen tomó la tapa del bizcocho y la puso sobre él, mientras el rubio guardaba las demás cosas. Una vez que el rubio había terminado de guardar las cosas que le había traído el ocaje, se dirigió hacia la cocina donde el hombre ya lo estaba esperando. ¿Y qué has hecho, Naruto?, preguntó el hombre a fin de ponerse al día según lo que estaba haciendo el niño. Bueno, yo. Oye, mamá, gracias por dejar que le celebremos el cumpleaños aquí, dijo la pequeña rubio. Era cierto que desde entonces habían pasado semanas, sin embargo. Desde entonces la mujer había cambiado bastante la forma en la cual se refería al niño. De hecho, la mujer le estaba poniendo bastante empeño a preparar las cosas a diferencia de lo que había llegado a pensar en un inicio. No hay ningún problema, mi flor, dijo la mujer arreglando algunas cosas de las decoraciones mientras era ayudada por la pequeña rubia que, si bien no podría hacer demasiado que se diga, hacía lo que podía. Me gusta mucho la idea de que hayas logrado cambiar un poco como lo ves, sé que no se dice cosas buenas de él, pero no es malo, dijo la rubia e hizo silencio por unos segundos. Ahora que lo pienso, ¿cómo mi padre te convenció? No le había prestado demasiada atención a tal cosa. Cuando su padre, la misma mujer, había demostrado un poco de disposición a la idea, solo se había concentrado en que lo que había pensado iba a pasar. Lo demás fue algo que dejó en el olvido sin muchos problemas. La pregunta de la niña la hizo detener su acción y lo que su esposo le hizo ver apareció en su cabeza. No fue algo bueno, desde esa vez había intentado no pensar en ello, pero haber visto lo que le hicieron y para hacerlo mucho peor tener la imagen de su hija como protagonista de tal cosa no era algo bueno de ninguna forma posible. Ella miró a la niña antes de negar con su cabeza. Solo él me convenció de hacerlo, dijo la mujer no notándose muy feliz en ese momento, pero intento dejar eso de lado. Sé que lo hizo, pero esta vez te ves diferente a como la vez pasada, dijo la niña y la mujer sonrió ligeramente. ¿Hubiera sido mejor que lo continúe viendo igual?, preguntó la mujer y la niña negó rápidamente con su cabeza a sabiendas que eso no iba a ser posible que pasaran un buen momento. Bueno, él solo habló conmigo. Él me dijo todo lo que el niño había estado pasando. Él me dijo que los aldeanos y demás personas en la aldea lo tratan mal. Él me hizo entender que eso no estaba bien, él me hizo entender que el niño solo era un niño y podría ser mi hijo, y si yo fuera su madre de seguro que no me hubiera gustado que las personas en la aldea lo traten como lo hacen. Tu padre me hizo entender que la forma en la que estaba actuando no era la correcta, me hizo entender que la imagen que te estaba dando no era algo bueno, dijo a sabiendas de lo ciertas de sus palabras, pero incluso entonces no estaba diciendo sus razones y la verdad, de ser por ella la niña nunca iba a saber lo que había pasado el niño. Sí. No era algo bueno que me estabas mostrando con la forma en la cual estabas actuando contra él. No sé por qué todos en el pueblo lo ven de esa forma. Él no le ha hecho nada a nadie. Solo es un niño, ¿qué puede hacer? Al contrario, ellos son los que le hacen algo a él. Todos en el pueblo son muy injustos con él. Una vez recuerdo que él nos había invitado a su casa y no tenía nada para comer, ese día nos enteramos que estaba cazando su propia comida. Yo y los demás amigos míos fuimos con él a comprar algo y cuando había buscado lo que iba a comprar el dueño de la tienda tomó a Naruto del brazo y lo arrastró hasta la salida donde lo arrojó como si fuera una basura. La madre de Ino, al escuchar lo que su hija le había dicho, no sabía cómo sentirse. Hace unos días, por las cosas que había llegado a pensar sobre el niño, podía ver tal acción como algo bueno, algo que se podía entender, que se lo merecía. Sin embargo, luego de que su esposo le había mostrado eso ya no lo veía como antes. Ella había cambiado, intentaba hacerlo aunque todavía se guardaba sus opiniones sobre el niño. Él ha pasado mucho a pesar de su corta edad, ¿a qué hora él vendrá?, dijo la mujer a la vez que continuaba sus cosas. Bueno, eso no lo había pensado. Le diré esta tarde a qué hora tendrá que estar presente, dijo la niña rubia pensando en que tal vez, de haberse puesto de acuerdo antes, eso no hubiera sido algo de lo cual preocuparse. Claro, le había hecho la propuesta hace un tiempo considerable y desde entonces la mujer había mejorado su forma de ver las cosas con respecto al niño. Sin embargo, de ahí a que fuera con la mujer a hablar de tal cosa no fue algo que hizo, tuvo el pensamiento que la mujer solo podía negarse. Por ello, solo dejó pasar los días, pensó que no era necesario hacer algo muy ostentoso. Un bizcocho, pasar un momento agradable, divertido, disfrutable era lo importante y si podrían hacer eso así no haya una planificación, estaba bien. ¿Y a qué hora será?
Preguntó la pequeña rubia. Estaban arreglando todo esto y si bien no era nada del otro mundo, sin duda su madre era quien prácticamente estaba haciendo todo y no podría pensar que iba a ser muy temprano. Es más, por eso le preguntaba a la mujer. Bueno, a ver. ¿Qué te parece a las horas a las cuales acostumbras a venir del parque? Creo que sería una buena hora, dijo la mujer sabiendo que había cosas de las cuales ocuparse aún y a esas horas, estaba segura que podría no preocuparse demasiado por las cosas de las cuales se estaba ocupando. Por mí está bien, le diré más tarde, dijo la rubia e hizo silencio por unos segundos. Oye mamá. Le había dicho que no era necesario que trajera nada, pero no me hizo caso. Él estaba empeñado en traer algo. Él me dijo que traería un bizcocho hecho por él mismo. ¿Crees que podrías probarlo para que si está malo no servirlo? No quisiera que lo que tenemos preparado se arruine por eso, dijo la niña mientras tenía en mente los intentos de preparar un bizcocho que hizo el niño y sí, tenía que reconocer que los últimos habían estado bastante buenos, pero no era como que el niño tenía mucha experiencia haciendo ese tipo de cosas por lo que estar seguros de que iba a estar todo el tiempo igual no era para nada inteligente. Está bien, y desde cuando sabe cocinar ya había escuchado que el niño podía buscar su propia comida, pero hacerla no fue algo que sabía. Por supuesto, encontrar algo de comer, cazarlo como dijo la niña era de pensar que era más complicado y no estaba equivocada, pero no por eso dejaba de ser cierto que desconocía lo antes dicho por la niña o al menos no le importaba tal cosa. Bueno, vive solo. Ya sabes, tuvo que aprender, dijo la niña rubia y esto más por el hecho que el niño no le había dicho nada sobre eso. Lo sé. Sé que él vive solo, pero ¿desde cuándo sabe hacer eso? Preguntó la mujer tranquilamente. No sé desde cuándo está viviendo solo, pero creo que no puede ser mucho tiempo ya que va a cumplir 4 años hoy, dijo la rubia recordando al niño y lo que él mismo era capaz de hacer a su corta edad con relación a otros. No creo que un niño de 4 años pueda hacer mucho, no estaba muy equivocada, el niño no podría hacer todo solo. Simplemente, era algo imposible para él. Sin embargo, se le había enseñado cosas y por ello la rubia dijo. La verdad, cocina bien. Los demás chicos y yo hemos ido muchas veces a su casa solo a pasar tiempo con él y en esas ocasiones preparo algo de comer. Solo no hace muy bien que se diga los bizcochos. De hecho, no hace mucho tiempo desde que empezó a aprender cómo se hace. Aunque bueno, es probable que no lo haga tan mal ya que hace unos días me dijo que quería traer algo y yo me había negado y él había pensado que yo no quería que él lo trajera porque de seguro pensaba que lo haría mal. Por eso él me había dicho que me traería un poco para que los probara y supiera que no lo iba a hacer mal. Me sorprendí mucho ya que había mejorado bastante, dijo la rubia pensando en el niño. Si había mejorado tanto, ¿por qué te preocupas entonces? Preguntó la mujer y miro a su pequeña hija. Es que no estoy muy segura si lo hará bien todo el tiempo, dijo la rubia y no se le podría decir que estaba equivocada. Como la niña temía, siendo alguien que no llevaba mucho tiempo haciendo tal cosa podía no hacerlos todo el tiempo también. Entiendo, ya veo entonces, el niño es bueno cocinando. Cuando empezaras a aprender tú, y no, dijo la mujer con una pequeña sonrisa. Era cierto que era pequeña, pero si ese niño podía hacer eso era claro que su hija también podía. Bueno, había estado practicando con él cada vez que él preparaba algo en su casa, dijo la rubia un poco avergonzada. No le había hecho saber nada a su madre antes y no era para menos. A la mujer poco o nada le había gustado la idea de que estuviera con el niño y pensar que iba a estar hablando de él tan tranquilamente no fue algo que pensó. Ya veo. Hoy era un día bastante importante para los aldeanos de Konoha. Por un lado, era un día donde podían llegar a considerar de cierta forma la victoria de su Hokage en contra del Kyuubi, esa criatura que ya hace unos años había atacado la aldea y causado tantas muertes. Había dejado tanto dolor en ellos. No obstante, el Hokage logró lidiar con la criatura, por un tiempo habían llegado a pensar que había terminado con ella. Sin embargo, esos rumores que se habían esparcido habían dado la oportunidad de que conocieran que no había estado muerto como habían pensado. No, no era de esa forma. El Kyuubi estaba vivo o al menos eso se había dejado saber en ese rumor. No les había gustado tal rumor, pero el hecho de tener a alguien como posible sospechoso de ser esa maldita criatura había dejado muy pocas dudas al respecto. Sí, simplemente habían decidido tomar tal cosa como cierto dado al rumor, a la creencia popular que se había esparcido desde hace un tiempo. Hoy, el día 10 de octubre se cumplía un año más, exactamente 4 años desde que ese demonio, que esa bestia infernal decidió atacar la aldea. Hoy los aldeanos tenían un día para llorar los seres queridos que habían perdido ese día.
Tenían un día para honrar a las personas que dieron sus vidas para proteger la aldea de esa bestia. Los aldeanos tenían ese día para honrar la memoria de su más grande héroe, ese hombre que dio su vida para proteger la aldea y a todos los aldeanos de la aldea. Por eso, en memoria de todas las personas que habían perdido la vida en Konoha en el ataque del Kyuubi, a esas personas, a esos héroes que los protegieron con sus vidas, a esas personas se les hacía una fiesta en su honor, con la cual ellos podían honrar sus sacrificios, podían llorar sus pérdidas. Por esa razón los preparativos para ese evento se empezaron a hacer desde muy temprano, ya que la fiesta no solo se limitaba a una cierta área de la aldea. No. La fiesta era en toda la aldea y como no era un trabajo fácil, sabiendo que toda una aldea desde esa noche había adoptado tal forma para poder honrar a sus seres queridos en ese evento, en las calles se veían un gran movimiento por parte de los aldeanos a fin de mostrar un poco de su agradecimiento por esos que los ayudaron esa noche. El dolor de los que ya no estaban, se encargaban de empezar a preparar las cosas desde muy temprano, sino desde días de antelación. Desde que el joven Uchiha se había enterado por su amiga Ino de que ella junto a sus padres estaba preparando una fiesta de cumpleaños para el niño rubio, se había alegrado por él. Sabía cuán mal el rubio la pasaba cada día gracias a los aldeanos y eso era algo que podía ayudar a olvidar un poco todas esas miradas y cosas que los aldeanos le habían hecho. Y sí, tal vez no habían ido demasiado lejos, pero no dejaba de ser cierto que el niño la había pasado muy mal por lo que ellos hacían, como lo miraban. El joven Uchiha desde que se había enterado estuvo decidido a no faltar. Sí, por un lado, había llegado a acercarse mucho al niño. Por el otro, era un evento a donde los otros niños iban a ir, su madre, tal vez incluso su padre iba a ir, su hermano también. Así que, no pensaba perderse el evento. Él se había hecho muy amigo del rubio y no quería faltar a sus fiestas de cumpleaños, además el rubio no había faltado a la de él. Sí, cumplía años casi mes y medio antes que el niño y él mismo esa vez así era cierto que en un principio se había negado dado a los problemas por el cual pasaba la gente del pueblo y así mismo, esas miradas que le daban a la gente de su clan, había decidido ir por esa vez. Ahora, tenía la oportunidad de asistir a la fiesta del niño y no pensaba perdérsela, porque él faltaría a la de su amigo. También había otra razón, él no había asistido a ninguna otra fiesta de esos niños con los cuales se había estado juntando y jugando desde hace ya casi un año. Por lo que esta podía ser una buena oportunidad para ir a una fiesta de cumpleaños fuera de su clan. El joven Uchiha en todas las fiestas de cumpleaños que recordaba haber ido siempre habían sido a una de los miembros de su clan y solo asistían miembros de su clan. Por lo que pensó y estuvo muy decidido a no perderse esta oportunidad, esta vez que asistirían otros miembros de clanes. El joven Uchiha le había contado a su madre de la fiesta que le harían al rubio y su madre le había dicho que iría. La mujer le había dicho a su padre y el hombre había aceptado ir. Él no sabía cómo su madre fue capaz de convencer al hombre. Sabía que al hombre no le importaban mucho esas cosas. A su padre solo le interesaba su hermano Itachi y nadie más. Bueno, había una razón detrás de eso, pero parecía ser de esa forma. Por lo que fue una gran sorpresa cuando él se había enterado de que su padre había aceptado ir. Aunque después de pensar un poco el joven Uchiha había recordado el extraño comportamiento que había tenido aquel día donde se había encontrado al rubio demasiado interesante. Por lo que no le dio más vueltas al asunto, tal vez su padre había aceptado porque el rubio era muy interesante para él. Él no sabía por qué su padre parecía prestarle más atención al rubio que a él. Y de hecho así era, mientras el rubio estuvo yendo a su casa su padre había estado muy al pendiente de él. El joven Uchiha no podía comprender por qué, había llegado a pensar que tenía que ver con eso por lo cual los aldeanos lo veían mal. Tenía un poco de sentido para él y más sabiendo que su padre le había dicho que si lograba hacerse un buen shinobi podía conocer el por qué los aldeanos lo veían de esa forma. Cuando Shikamaru le había dicho a su padre que se le haría una fiesta de cumpleaños al rubio en la casa de su amigo Inoichi, fue algo que fue de su agrado. El hombre no veía problema en el niño y por lo mismo había dejado a su hijo juntarse con él sin problemas. Eso sí, el hombre tan perezoso como su hijo, había decidido que era muy problemático solo ir a una fiesta de cumpleaños de unos niños. Además, ellos ni siquiera sabían a qué hora empezaría. Por lo que había decidido que no iría. Sí, por algún motivo eso no era algo que se había planeado correctamente y así era cierto que podía ir donde su amigo y preguntarle al respecto para enterarse de las cosas o cuanto menos se le diera una hora cercana para poder ir, no hizo eso. Al menos no fue algo que hizo cuando el niño se lo había dicho. Lamentablemente su esposa estaba ahí por lo que el hombre fue obligado para que vaya a la fiesta que era en la casa de su amigo y no a perderse en el alcohol como a veces lo hacía. No,
no iba a hacer eso y le advirtió lo que iba a pasar de hacerlo y así a fin de asegurarse de que el hombre no hiciera tal cosa, se autoinvitó. Al final el hombre había aceptado y había cambiado de opinión. Él había decidido que era una buena oportunidad para pasar un tiempo con su viejo compañero de equipo. Los padres de Sino no habían sido muy diferente. Eso sí, sus padres no todo el tiempo estaban en la aldea, realizaban misiones, eran shinobis y su asistencia dependía de si estaban en la aldea. Hace un tiempo habían compartido con el rubio y le había agradado mucho. Por lo que, ellos no tenían ningún problema con asistir a la fiesta que le harían al niño de cabello rubio. Además, su hijo se llevaba muy bien con el niño y a su vez bien sabían que el niño era muy agradable. Si no mal recordaba, había sido uno de los primeros niños que había decidido acercarse a su hijo independientemente de cómo era el chico y esto era algo que le agradaba bastante. Por supuesto, no había nada malo con su hijo, pero su clan era un poco inusual y esto porque manejaban insectos. A muchos no le gustaban estas cosas. El niño rubio, sin embargo, no le había importado tal cosa y eso había sido algo bueno. Sea como sea, así como el niño no había echado a un lado a su hijo por ser raro o algo así, no pensaron hacer lo mismo y se apuntaron para ir con su hijo y esto que del agrado del niño. Era cierto que sus padres no se habían molestado por la amistad que tenía con el niño, pero sin duda era mejor saber que estaban tan dispuestos a ver al niño como él y sin duda, era algo bueno y así mismo que pensaran en ir con él ese día. Eso sí, sus padres no todo el tiempo estaban en la aldea, realizaban misiones, eran shinobis y su asistencia dependía de si estaban en la aldea. Ellos habían compartido con el rubio y le había agradado mucho. Por lo que ellos no tenían ningún problema con asistir a la fiesta que le harían al niño de cabello rubio. Los padres de Sakura, cuando se habían enterado por parte de su hija que se le había invitado a asistir a una fiesta de cumpleaños que le harían al niño rubio que ellos tanto odiaban como el resto del pueblo. Ellos le habían dicho que no iría ya que ante sus ojos cualquier persona que se atreviera a realizarle algún tipo de buenos ojos, un favor o cualquier otra cosa a ese niño era igual o peor que el niño demonio. Sakura sabía que sus padres detestaban al niño. Ellos lo odiaban como el resto del pueblo, ella no sabía por qué. Tampoco sabía por qué todo el pueblo tenía la misma opinión sobre el rubio. Él no les había hecho nada, estaba segura, que haría un niño de su edad en contra de un adulto, que podría ser un niño para que lo odiaran tanto. Ellos pensaban como el resto de las personas en la aldea, el niño no era humano, el niño solo era un demonio, ese niño solo merecía lo peor de lo peor y nada más. Por eso cuando su hija le había dicho que ella iría a una fiesta de cumpleaños que era para ese niño, ellos le habían dicho que no iría. Pero eso cambió cuando su hija le dijo que los que estaban realizando la fiesta de cumpleaños para ese niño era el jefe del clan Yamanaka. Ellos empezaron a hacer preguntas acerca del por qué ellos estarían haciendo tal cosa. Ellos rápidamente pensaron que el niño demonio los estaba controlando ya que no había otra forma o por lo menos eso pensaban ellos. Sí, siendo civiles tenían tan pocos conocimientos de las cosas que creían cualquier tontería y no solo eso, sino que se prestaban fácilmente para ser descerebrados. Sí, pues ¿qué más se podría pensar de alguien que incluso aún no sabiendo sobre las cosas no solo saque conclusiones sin saber una mierda de las cosas, sino que pensaran que los que podrían saber sobre las cosas por ser shinobis, miembros de clanes en dado caso, no tenían la menor idea en qué se estaban metiendo al juntarse con el niño? Y sí, pensaban en alguna condición para explicarse el por qué, pero de nuevo, ¿dónde estaba su razonamiento? No parecían tenerlo y su forma de pensar, de comportarse no dejaba otra cosa clara, de verdad. Aunque bueno, los aldeanos y no solo ellos habían dictaminado su propio juicio hace tiempo. Sea como sea, aunque su hija les había dicho que era el jefe del clan Yamanaka, ellos mostraron desagrado a la idea de que ese niño estuviera cerca de su hija desde antes de que su hija le dijera eso. Ellos nunca habían estado de acuerdo con su hija, siempre se los prohibía. No obstante, la niña siempre se reunía con el niño. Eso había hecho que ellos odiaran más al niño rubio, pues ellos pensaban que estaba controlando a su hija para que los desobedeciera una y otra vez. Ellos habían pensado dejar de llevar a su hija a ese parque por ese niño, pero a la niña no le había gustado la idea cuando ellos se lo habían dicho en una ocasión. También ellos eran unos padres muy complacientes por lo que ellos siempre dejaban ir a su hija para el parque con sus amigos aún sabiendo que la niña una y otra vez volvería a acercársele al niño. Ellos trataron de decirle de diferentes maneras que no se acercara al niño, pero no hacía caso, siempre lo hacía. Aunque bueno, les había dicho en más de una ocasión que el niño Uchiha, otros miembros de clanes de la aldea estaban junto al niño y esto, más por el niño pelinegro hacía que la misma siempre se acercara a él.
Luego de varios días en que la peligrosa había estado pidiéndole a sus padres que la dejen ir o bien que puedan ir con ella, habían aceptado. Aunque el solo pensar que estarían cerca de ese niño le disgustaba y ese disgusto sería más evidente cuando tengan al niño delante de ellos. Yasi Yuga, un miembro del clan Yuga y a su vez el líder del clan. El hombre como todo un líder mostraba un carácter fuerte. Unas actitudes que debía tener todo líder para poder hacer su trabajo bien de líder de clan. El hombre siempre había pensado que un líder debería tener esa actitud. Por esa razón, desde que notó unas actitudes demasiado blandas en su hija para ser un líder de clan, había tratado de hacer que su hija dejara esa actitud y tomara la actitud que él pensaba que era la correcta para ser un buen líder de clan. Yasi había tratado de que su hija se relacionara con los miembros de su clan, cosa que a su hija se le dificultaba mucho. La niña era muy tímida y esa actitud en un líder de clan no se veían bien. Su hija había heredado la misma actitud tímida que su madre. Y no era que él odiaba esa actitud. No, de hecho, había sido la misma razón por la que se había enamorado de la mujer, la madre de su hija, pero a él no le había gustado que su hija, una futura líder de clan, heredara esos rasgos de su madre. Él consideraba que esa actitud no era la correcta para el cargo. Luego de mucho tiempo la niña había conseguido hablar con algunos miembros de su clan. Le costaba bastante debido a lo tímida que era. De hecho, la niña solo hablaba a las personas cercanas a ella. La niña solo hablaba con las personas que la cuidaban y aún así, la niña continuaba siendo demasiado tímida, además tartamudeaba. Eso lo disgustaba más. Él tenía que hacer algo para hacer que su hija se deshiciera de esa de la recién descubierta tartamudez que tenía su hija. El hombre, luego de haberlo pensado, había decidido permitir que su hija se relacionara con otras personas en la aldea. Luego de que le había asignado un miembro de su clan capaz de cuidar a su hija. Él había dejado que su hija saliera de su clan a relacionarse con las demás personas en la aldea. Por suerte no pasó mucho tiempo. De hecho, el mismo día que había permitido que su hija saliera del complejo de su clan en busca de una mejor relación con las personas. Ese mismo día su hija había encontrado unos niños que la habían aceptado como su amiga. Él se había sentido feliz ya que la niña, aunque había hablado poco con los niños, lo había hecho y la esperanza de que su hija dejaría esa timidez y esa tartamudez que tenía se hizo más grande. Conforme pasaba el tiempo él tenía noticias de que su hija hablaba más y más con los demás niños y eso lo hacía sentir bastante bien. A pesar de que la persona que había asignado para que cuidara a su hija le decía que la niña hablaba mucho con los demás niños, él no entendía por qué la niña continuaba comportándose de la misma forma con él, con los miembros de su clan. Él no podía entender eso. ¿Acaso esa persona le había mentido? Y si no es así, entonces ¿por qué la niña continuaba comportándose de la misma forma? Yasi no había intentado descubrir por qué lo hacía. Yasi había decidido darle más tiempo. Había pasado mucho tiempo y a pesar de eso la niña continuaba igual y al no ver una mejora en el comportamiento de su hija en todo ese tiempo había pensado que todo lo que la persona que había puesto para cuidar a su hija le había dicho eran mentiras. Eso sí, solo esperaba que el bebé que su esposa estaba esperando no sea igual a ella. Él esperaba que el bebé que estaba esperando sea más como el que como su madre para que pueda convertirse en el líder de su clan si su hermana no cambia su forma de ser. Él había notado desde hace unos días que su hija tenía la intención de decirle algo. Él lo podía ver en los ojos de su hija. Mientras estaban entrenando, mientras estaban comiendo y ahora que estaba descansando. Porque no solo se lo decía, ¿por qué continuaba comportándose de esa forma? Yasi pondría los ojos sobre su hija que estaba parada sobre sus dos pies y vería que allí estaba esa mirada. Esa mirada que le decía que su hija quería decirle algo, pero se retenía. Ella no le decía eso que parecía querer decirle y no le gustaba. Deseaba que la niña le dijera y hablara con él como si fuera una persona más, pero ella no podía. Le había dado tiempo a la niña para que le dijera eso que quería decirle, habían pasado días y la niña la mayor parte del tiempo solo había llamado su atención. Nada más era algo molesto, pero le había dado el tiempo a la niña para que pudiera hablarle sobre eso. Sin embargo, no iba a seguir esperando que la niña le dijera tal cosa. No iba a preguntarle y a concluir con ese asunto de una vez. Ciertamente, esperaba que con su iniciativa, que sin duda era algo que hacía la mayor parte del tiempo, la niña tuviera más presente que no iba a golpearla por hablar con él. Hinata. ¿Quieres decirme algo? Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, Yasi vio como su hija bajó su cabeza mientras empuñaba fuertemente el pantalón que tenía puesto. Cuando escuchó decir esas palabras a su padre abrió sus ojos mientras empezaba a ponerse nerviosa,
ella bajó su cabeza y empuñó fuertemente su pantalón mientras trataba de buscar apoyo con ese simple hecho. Bueno, P. Padre, es que yo, y ahí estaba de nuevo esta actitud que lo irritaba tanto. ¿Por qué no solo hablaba con él y ya? Él era su padre, por el amor de Dios, ella no tenía por qué tenerle miedo, sea lo que sea el por qué se ponía así al estar en su presencia. Él no le haría daño, antes de que eso pasara mataba a alguien. ¿Acaso ella no le tenía confianza? Se preguntó curiosamente mientras miraba a la niña. Jassy cerró sus ojos por unos segundos y daría un suspiro. Luego se levantó de su asiento y caminó hasta donde estaba su hija, quien puso sus ojos en él antes de bajar su mirada, su cabeza. Cuando estuvo enfrente de la niña, se agachó poniéndose a su altura. Hinata levanta la cabeza, la niña haría lo que su padre le había dicho, aunque bastante nerviosa sin saber qué le iba a decir el hombre. Hinata, yo solo soy una persona, no soy mejor que tú. Somos iguales, no tienes que tenerme miedo. Además, también soy tu padre, puedes decirme lo que quieras. Hija, no tengas temor de hablar conmigo. Al escuchar a su padre, Hinata asintió. Bien, Jassy se levantaría. Ven, vamos a salir un rato. La niña se levantó y siguió a su padre. Jassy pasó un momento con su hija a pesar de la timidez que la niña mostraba, aunque él no había conseguido que la niña hablara con él de lo que ella quería decirle, pero él se sintió bien con su hija. Él se sentía bien con lo que había hablado con su hija. Además, que fue la primera vez que lo hacía, al menos que se había dispuesto a hacerlo, intentando dejar pasar por alto esa forma de ser de la chica, y había descubierto que lo que le había dicho la persona que cuidaba a su hija era cierto. Ella se había vuelto más conversadora que lo que era antes. Jassy había hablado con su esposa sobre Hinata, le había dicho que ella quería decirle algo, pero que ella no confiaba en él o que ella tenía miedo de decirle. Algo que no sabía por qué. ¿Cuál era la razón de que su hija tuviera miedo de él? Su esposa le había dicho que hablaría con la niña. Sabía que la chica no era la única del problema. No, el hecho de que su padre se mostrara de esa forma tan seria todo el tiempo no hacía que se viera tan amigable. Por supuesto, el hombre no era alguien agresivo, pero no dejaba de ser cierto que el hecho que el hombre se mantuviera tan inexpresivo creaba un tipo de barrera entre ellos. En todo caso, pensaba hablar con la niña a fin de que pueda cuanto menos decirle eso que deseaba. Ese mismo día, más tarde, la esposa de Jassy se acercó a su pequeña hija. Hola. Hinata, dijo su madre mientras entraba a la habitación de su hija. La mujer caminó hasta la cama de su hija y se sentó. Hola, madre, respondió la niña mirando a la mujer. Tu padre me dijo que ustedes dos salieron a dar un paseo, dijo la mujer mirando a la niña, quien sonrió ligeramente al recordar tal cosa. Sí, respondió la pequeña Hinata. Ya veo. ¿Cómo la pasaron? Preguntó curiosa. Era cierto que todo había salido bien, pero escucharlo de la niña podría ser algo muy diferente. Bien, eso creo, respondió la niña de ojos blancos que se encontraba recostada en la cama. ¿Por qué dices que eso crees? ¿Acaso no la pasaron bien? Pregunto nuevamente a fin de que la niña pueda decir algo más, que pueda darle mucho más detalles y tal vez con ello darle a la niña mucha más confianza para hablar. Bueno, es que a mi padre no le gusta la actitud que tengo. Al decir eso, la niña bajó la cabeza tratando de ocultar la tristeza que le causaba que su padre no la aceptara como ella era, por no ser como su padre quisiera que ella fuera. Al ver eso, la mujer se dispuso a decir algo a fin de levantarle los ánimos a su hija. Sabes, Hinata, tu padre te quiere mucho. Es que tú, al igual que yo, somos tímidas, amables y compasivas con las demás personas. Y esas actitudes en un líder de clan no son muy bien vistas. Ya que como líder tendrás que tomar decisiones difíciles. Tendrás que sacrificar a unos por el bien de otros, por eso es por lo que a tu padre le gustaría que dejaras de ser así. Ya que él sabe que tendrás que tomar decisiones difíciles y necesitas ser una persona con una actitud fuerte. Él necesita que seas decidida, que no te dé miedo decir lo que pienses, dijo la mujer con la mirada puesta en la niña, quien le devolvía la mirada. Tu padre me dijo que querías decirle algo. ¿Qué era eso que querías decirle? Si la niña le decía, podría contarle al hombre por esta vez. Claro, no iba a ser así para siempre, ella tenía que hablar, tenía que resolver sus problemas y de seguir actuando de esa forma no iba a poder hacerlo. Sabiendo eso, podría entender que su padre deseara que dejara de ser de esa forma. Bueno. Es que uno de los amigos que he hecho tendrá una fiesta de cumpleaños y me gustaría ir, dijo en una voz baja, pero considerablemente firme. No miraba a su madre, tal vez no pudo hablar de esa forma si estuviera mirando a la mujer. ¿Solo era eso?
Preguntó la mujer un tanto sorprendida, desconcertada. Y no era para menos, no había nada de malo en eso y menos teniendo en cuenta que la niña estaba logrando relacionarse con otros niños. Bueno. El niño de la fiesta es el que todos en el pueblo ven mal por alguna razón. Yo no quería que mi padre me dijera que no me acercara a él, por eso tengo miedo de decirle, dijo la niña de ojos blancos antes de mirar a la mujer. Ya veo. Sabes, tu padre ya sabe que uno de tus amigos es ese niño, dijo la mujer recordando esa vez en la cual su esposo se lo había dicho. La niña se sorprendió un poco, no había estado esperando que la mujer le dijera eso y más que todo, había pensado que su padre no sabía nada. Sí, el hecho que su nana había decidido dejarla hacer eso y más por el comportamiento de los niños en ese momento, la había hecho pensar que se había debido a una decisión arbitraria de la mujer. Y sí, a sabiendas de lo que deseaba su padre era de pensar que el hombre podía conocer sobre eso, que solo por el hecho de ser a quien deberían de hablarle sobre su progreso en eso, el hombre pudo haber sabido. No obstante, no había pensado en ello y menos teniendo en cuenta cómo lo veían la gente del pueblo, cómo lo trataban, como otros padres se habían negado a la idea de que puedan estar con el niño. La había hecho pensar que si su padre se enteraba no iba a darle la oportunidad de continuar juntándose con el niño, con esos otros niños. Él permitió que te acerques a ese niño. ¿Por qué crees que no te había dicho nada al respecto aún y cuando tu cuidadora tienen que contarle lo que ha pasado en tu día? Ahora que lo pensaba, era algo muy posible. Tenía todo el sentido que el hombre pudiera conocer sobre ello. Sin embargo, antes no le había pasado por la cabeza. ¿De verdad, él lo sabe? Preguntó la niña un tanto curiosa y más que eso, saber que si era así era posible que el hombre no le pusiera ningún impedimento. Sí, desde el primer día, dijo la mujer sonriendo ligeramente al ver a su hija sorprendida por lo que le había dicho. De hecho, él mismo le había dicho a Rocchio que no se deje influenciar por las personas del pueblo. Él le había dicho que él solo era un niño, dijo la mujer con la mirada puesta en la niña que dejó de mirarla por unos segundos. Madre, ¿sabes por qué las personas en el pueblo lo tratan tan mal? Preguntó la niña bastante curiosa en saber el porqué de eso. Sí, tu padre me ha dicho, pero no puedo decirte nada sobre eso, dijo e hizo silencio por algunos segundos. Sin embargo, tal vez algún día puedas llegar a enterarte de ello, dijo con la mirada en la niña quien sonrió ligeramente antes de borrar su sonrisa. Ya veo, dijo la niña de ojos blancos. ¿Y dónde se hará la fiesta de cumpleaños del niño? Preguntó la mujer con la mirada puesta en su hija quien la miraba, al menos lo había hecho antes de bajar su mirada. Bueno, será en la casa del jefe del clan Yamanaka, dijo la niña antes de mirar a la mujer. ¿Por qué en la casa de un Yamanaka? El niño no es miembro de ese clan, dijo la mujer sin saber el porqué de eso y casi estaba segura que la niña podría decirle al respecto. Bueno, es que una de mis amigas es miembro de ese clan y ella ha convencido a sus padres de hacerle eso a Naruto, dijo la niña con un poco más de confianza y seguridad. ¿Oh, ese es su nombre? Preguntó la mujer con una pequeña sonrisa en sus labios. Ese, sí, dijo con un poco de vergüenza y sonrió ligeramente antes de desviar la mirada. ¿Cuándo será el día del cumpleaños? Cuestionó curiosa la mujer. Ese es el día 10 de octubre, dijo la niña pensando en el tiempo que faltaba para ello, pero no tuvo tanto tiempo para pensar sobre eso cuando su madre dijo. Ya veo. Bueno, iremos a decirle a tu padre. La mirada de la niña cayó en su madre y pensó en negarse y no tanto eso, sino que ya con lo que conocía ganar confianza y hacerse al hombre y contarle sobre eso. No te preocupes. No te lo prohibirá. Además, voy a estar contigo, dijo la mujer a fin de darle más confianza a la niña quien la vio levantarse. Bueno, vamos, Hinata también se levantó de la cama y siguió a su madre. Ambas caminaron hasta donde estaba el hombre de ojos blancos que se encontraba en una habitación. Toc, toc, toc. Pase, dijo el hombre mientras abría sus ojos y como la puerta se abría solo para revelar a su esposa y a su hija. ¿Qué pasa? Al oír la voz de su padre, esa voz tan firme y tan fría, sin nada de emoción como era habitual que llevaba a su tuviera poca firmeza para hablar con él. Ella empezó a ponerse nerviosa. Ella bajó su cabeza mientras encontraba la fuerza para hablar con su padre e intentó apoyarse en lo dicho por el hombre antes. Bueno, es que Hinata quiere hablar contigo, dijo la mujer, cosa que hizo que el padre de la niña pusiera su mirada en la misma ante lo que escuchó. A sabiendas de las dificultades que tenía la niña para relacionarse con él por quién sabe qué motivo, relajó un poco su expresión.
La verdad, así por lo hablado con su esposa antes de alguna forma se había esperado esto, lo cierto era que conociendo el comportamiento de la niña, que la misma podría pensar en tomarse más tiempo y con el tiempo encontrar su falta de confianza lo que sin duda iba a llevar a que pudiera no hablarle. Entonces, que la niña estuviera enfrente de él así esta vez con su madre era algo muy bueno, no lo dudaba. ¿Y bien de qué es que quiere hablar? Pregunto en un tono firme, pero relajado. Esta vez, Hinata escuchó la voz de su padre más relajada, no era como antes tan fría sin nada de emoción. Esta vez, ella pudo denotar un tanto de diversión en las palabras de su padre. Ella levantó su cabeza para ver a su padre y efectivamente su padre estaba más relajado. Ella podía jurar que casi veía una sonrisa en su cara. Hinata llevó su mirada hacia el suelo. No podía mantenerle la mirada a su padre, no era porque se enojaría. No. Al contrario, su padre estaría más que feliz que su hija lo mirara a la cara. La razón era que ella se ponía más nerviosa si lo hacía. Ella sentía que si se mantenía mirando a la cara a su padre la poca confianza que tenía desaparecería en un instante. Pues la cara de su padre no reflejaba nada y eso la llenaba de desconfianza. Y sí, ahora estaba mucho mejor de otras tantas veces y podría sentirse mucho mejor, pero recordaba como siempre estaba el hombre. Es que, bueno. A uno de mis amigos le harán una fiesta de cumpleaños, me preguntaba si yo podría ir, dijo la niña con su mirada en el suelo y apretando sus puños. ¿Cuál es ese? No quería presionar a la niña, sabía que con lo que había dicho era más que suficiente. Sin embargo, deseaba que hablara más con él así fuera en compañía de alguien más. Su nombre es Naruto, dijo la niña antes de mirar a su padre por unos segundos. ¿Dónde vive el niño? Por lo que conocía no tenía que preocuparse mucho por eso, de ir a la fiesta la niña iba a llegar a la misma sin muchos problemas, al fin de cuentas ya la niña había ido antes. Bueno, él vive en el distrito C de la aldea, dijo la niña recordando que si bien tenía otro nombre, no era como era demasiado frecuente mencionarlo. Por un lado, si bien la aldea era grande no se dividían formalmente para separarse. Por el otro, solo se hacía estas diferencias a fin de ubicarse mejor y más a medida que se separaban de la torre Hokage, del centro de la aldea. El niño vivía bastante separado de la torre y por lo que sabía con lo lejos que estaba debería de estar en lo correcto. Ya veo. ¿Quiénes son sus padres? Tal vez no debería de preguntarle eso a la niña, pero deseaba hablar con ella, que la misma hablara con él más que todo. Bueno, ese es que él vive solo. Él es huérfano, dijo la niña nerviosa, pero intentaba mantenerse lo más segura posible. ¿Quién le hará la fiesta de cumpleaños entonces? Eso, si le interesaba, la verdad tal vez podría ser algún adulto detrás y esto más al pensar que se podrían hacer algunos arreglos para esto. Sin embargo, sabiendo que el niño no tenía a nadie era algo bastante curioso. Bueno, una de mis amigas convenció a sus padres para que se lo hicieran en su casa, dijo la niña mirando al suelo. ¿Dónde es? Preguntó el hombre tranquilamente. En el clan Yamanaka, mi amiga es de ese clan. Creo que ella es la hija del jefe del clan, dijo la niña dejándole saber al hombre que estaba segura, aunque bien dado a como era la niña era de pensar que solo no deseaba equivocarse. ¿Qué día es? La niña miró al hombre pensando en la posibilidad de que el hombre podría negarse y esto dado a las tantas preguntas que él mismo estaba haciendo, ella miró a su madre y la mujer le sonrió. De nuevo, miró a su padre antes de mirar al suelo. Ese es el día 10 de octubre, dijo bastante nerviosa y con la idea de que podría no dejarla. Y sí, su madre le había hablado sobre eso, pero eso no significa que era la última decisión del hombre. Ya veo. Bueno, está bien, los ojos de la niña se abrieron al oír las palabras de aprobación de su padre, no se lo podía creer. Su padre se lo había permitido. Era cierto que sabiendo lo que su madre le dijo podría no ser tan sorprendente, pero había comenzado a pensar que no iba a ser posible. Su madre le había dicho que era muy probable que no se lo negara, pero aún así no dejó de ser sorpresivo ya que era la primera vez que ella le pedía algo a su padre. La niña de ojos blancos se sintió bastante bien por escuchar la respuesta de su padre a su petición. Era cierto que el hombre había hecho muchas preguntas que había puesto la duda de que fuera a darle la oportunidad de ir a esa fiesta y pasarla bien con sus amigos. Sin embargo, el hombre no se había negado y escuchar al hombre darle el visto bueno fue algo que le había agradado mucho. Fue tanto así que en un impulso corrió al hombre y se acercó rápidamente antes de darle un abrazo. El hombre de ojos blancos se sorprendió por ello, de todas las cosas que había visto o bien esperado que la niña pueda hacer en ese momento, en otro al hablar con él, sin duda esto estaba en último lugar. Claro,
No era un maldito que no merezca afecto de su hija. No, quería mucho a la niña y era una de sus razones que pueda llegar a ser muy fuerte, que tuviera convicciones fuertes para poder enfrentar las cosas que podrían traer el paso del tiempo, esas cosas malas que estén en su camino. Sin embargo, dado el problema que tenía la niña, parecía que ese deseo que tenía parecía ser un tanto complicado de poder hacerse. De hecho, por eso mismo lo había tomado por sorpresa lo que la niña había hecho en ese momento. Dado a que la niña mostraba tal represión al hablar con él, que ya hablara con él era complicado, que la niña pueda hacer lo que hizo fue algo que no llego a imaginar. Por otra parte, ¿cuántas veces había abrazado a la niña? La verdad, la había cargado, la había abrazado cuando era muy pequeña, pero desde entonces había pasado un tiempo y habían pasado por cosas. En todo caso, así tuvo la oportunidad de tenerla entre sus brazos, pero había pasado un tiempo desde entonces y ahora la niña hacía esto. Era claro lo que tenía que hacer y pensó en hacerlo, pero la niña se alejó bastante rápido de él y perdió la oportunidad. Yo lo siento, padre, dijo la niña de ojos blancos mirando al suelo. Los ojos de Jassy se abrieron al oír a su hija disculpándose por lo que había hecho. Él salió del trance en el que estaba. Él vería que la niña estaba con su mirada hacia el suelo. ¿Por qué? Preguntó un tanto desconcertado ante lo que había pasado, las disculpas de la niña. Por lo que hice, padre, dijo la niña y le dio una mirada al hombre quien la miraba fijamente. No tienes nada por qué disculparte, eres mi hija, ¿recuerdas? Puedes pedirme lo que quieras y puede darme cuantos abrazos quieras, ¿entiendes?, dijo el hombre de ojos blancos tranquilamente y le dio una mirada a su esposa que lo veía con una sonrisa. Sí, una vez que la niña había dicho esas palabras, se alejó de su padre. Hinata, la niña se detuvo al escuchar a su padre y se volteó. Prepárate, nos vemos en el dojo de la casa, dijo el hombre bastante satisfecho por cómo habían ido las cosas a pesar de que no podría decir que había conseguido lo que deseaba para ella. Sí, dijo la niña y continuó su camino hasta salir de la habitación dejando a su madre y a su padre solos. ¿Acaso se te olvidó cómo dar un abrazo? Preguntó la mujer con una pequeña sonrisa. No, solo me tomó por sorpresa, dijo un poco avergonzado con la mujer que sin duda no iba a ver algo bueno en su falta de acción. No pensé que ella haría algo así, solo por permitirle dejarla ir a ese cumpleaños. ¿Vas a ir con ella o tendré que buscarle a alguien para que la cuide? Preguntó el hombre de ojos blanco curioso. No. Yo iré. No tienes que buscar a nadie. Tú también puedes venir, dijo la mujer a sabiendas que si bien la niña había sido invitada, por donde estaba ubicado el lugar así era cierto que podría no pasar nada, era mucho mejor ir con él. Yo. ¿Por qué iría a algo así? Preguntó el hombre con la intención de zafarse de ese asunto. Para pasar tiempo con tu hija, no pasas mucho tiempo con ella. Solo la entrenas y nada más, dijo la mujer sabiendo que si bien eso podía ser algo bueno, habían otras cosas importantes. No por nada la chica era tan cerrada al tener que hablar con él. Al hombre le importaba casi más que todo que pueda mejorar en sus habilidades, que dejara de ser como era en vez de pasar un tiempo con ella. Entonces, que la niña tuviera muchos nervios, inseguridad al hablar con ella no estaba fuera de lugar. Ayer salí a dar una vuelta con ella, ¿sabes? Además, la entreno porque es necesario. Puede que llegue a ser líder de clan en el futuro y quiero que sea fuerte, dijo el hombre sin parecer haber entendido lo que le había deseado decir. Sí lo sé, pero ¿crees que eso te va a excusar para toda la vida? Creo que deberías de ir y pasar más tiempo con ella. Haz que ella se sienta más como tu hija, en vez de a un alumno o algo así. Eso la ayudará, dijo la mujer sabiendo que como cualquier niño tener a sus padres era algo muy importante y si bien el hombre estaba presente, decir que se comportaba del todo como un padre, estaba muy lejos de ser de esa forma. ¿Ayudarla? ¿Cómo se supone que ir con ella a un cumpleaños va a ayudarla? Preguntó el hombre dando a entender que estaba lejos de entender lo que debería de hacer como padre, porque su hija se comportaba de tal forma con él. Verás, Jassy. Tú eres su padre, eso no es algo que voy a poner en duda. Pero ella no te ve como tal, no has hecho que te vea como tal. Ella te ve más bien como el ocaje, esa figura de autoridad a la cual de alguna forma tiene que obedecer. Y eso se debe a que todo el tiempo has estado lejos de ella, diciéndole una y otras cosas que no o si debe de hacer. Podría no estar mal, pero de ahí a que pienses es lo que debes de hacer como padre hay un gran amplio. Creo que si la acompañas a ese cumpleaños la ayudara, creo que tienes que hacer que ella te deje de ver así. Tienes que hacer que te vea como un padre en el que pueda confiar, que va a estar para ella. Tienes que darle confianza y ganarte su confianza. Su amistad,
para que la relación que tengas con ella sea igual a la que yo y ella tenemos. Ambos confiamos una en la otra, Yassi, dijo la mujer a sabiendas que el hecho de estar ahí para la niña, como madre que era sin duda le había dado la oportunidad de tener una muy buena relación. ¿Entonces crees que yo tengo la culpa de la falta de confianza que ella tiene? ¿Crees que yo tengo la culpa de que ella sea como es? La verdad, era un punto de vista interesante. Era cierto que no le había hablado mal para cuanto menos provocar por una vez una situación similar, pero no era ignorante. Sabía bien cómo su esposa se comportaba con la niña y él era pero muy diferente a eso. No, no es tu culpa. Ella es muy parecida a mí cuando era más joven. Solo digo que para lograr que ella deje de ser tan tímida como es, primero debes de ganar su confianza. ¿Acaso no te acuerdas cómo era cuando era más joven, Yassi? Preguntó la mujer con una pequeña sonrisa y el hombre desvió la mirada por unos segundos. Lo recuerdo, por eso sé que se parece mucho a ti, dijo el hombre de ojos blancos con la mirada puesta en la mujer. Entonces, dijo la mujer tranquilamente. Bien. Voy a intentarlo. Esa conversación que había tenido con su padre había sido la más larga y la más difícil que haya recordado jamás, y sí, era cierto que había estado con el hombre en otras ocasiones, pero no era como que había hablado demasiado con el hombre. Por un lado, ella misma no sabía de qué hablar con el hombre. Por el otro, su padre no tenía demasiadas cosas que contarle lejos de lo que era el entrenamiento, su forma de ser. Por lo tanto, haber tenido esa conversación independientemente del cómo, hacía que se sintiera bastante feliz consigo misma. Pudo tener una conversación bastante larga con su padre y eso le había dado un poco más de confianza. No muy diferente a otros, Kiba desde que le había avisado de que le harían una fiesta de cumpleaños a su amigo rubio. Él le había dicho a su madre sobre ello y asimismo le había hecho saber que al igual que esos otros niños que se juntaban con él, deseaba ir. Su madre le había dado el permiso para ir, ya por un lado el niño se había estado juntando con el niño rubio. Por el otro, dado al hecho de haber estado con él esa vez le había quedado claro que el niño no era una amenaza como se decía. Además, si podría tener alguna duda sobre su decisión, el hecho que iba a estar en las propiedades de uno de los clanes de la aldea le quitaba la preocupación que podría haber si era que existía. Kiba también había invitado a su madre, era cierto que era algo que se había hecho para el niño, pero sabía que mismo le iba a gustar bastante la idea. Lastimosamente, la mujer le había dicho que ella tenía responsabilidades como Jounin que era y no sabía si podía estar libre ese día. A pesar de eso, le había dicho que si ella no tenía trabajo podía ir. En caso contrario, podía llevar a su hermana si está desocupada. Eso estuvo bien para el joven Kiba, después de todo. Su madre le había dicho que no sabía si tenía un tiempo libre ese día. Por lo que, aún tenía una oportunidad de ir con su madre. Los padres de Chouji, bueno, por lo menos su padre no se había mostrado enojado por lo que su hijo le había dicho. La mujer, al igual que las personas de la aldea, no veía algo bueno en el niño rubio, al igual que la madre de Sakura, al igual que la madre de Ino. Aunque esta última había tenido una experiencia que la había hecho cambiar su forma de pensar un poco. Sin embargo, las otras no lo habían hecho. Las demás personas en la aldea no habían tenido una experiencia como la había tenido la madre de Ino. Por lo que las demás personas en la aldea no habían cambiado su forma de pensar por lo menos un poco sobre el rubio. Y ese había sido el caso con la madre de Chouji. Ella, como las demás personas en la aldea, no quería que su hijo se le acercara al niño rubio. Ella quería que ese niño dejara de acercarse a su hijo, quería que el niño rubio desapareciera. La mujer pensaba igual que las demás personas en la aldea sobre el niño. Por eso se había mostrado en desacuerdo con lo que su hijo le había dicho, ella no quería que su hijo se acercara al niño rubio. El joven Chouji nunca había entendido por qué su madre no quería que él se acercara al rubio, no sabía por qué su madre parecía tener tanto desagrado hacia el rubio. Por suerte la vez que el rubio había venido a su casa su madre no sabía que iba a venir. A él se le había olvidado decirle que su amigo rubio vendría a su casa. Por suerte su padre, que no tenía ninguna animosidad hacia el joven, estaba allí en casa ese día y pudo hablar con su madre sobre eso. Por lo que ella lo había soportado. Aunque era más que evidente el desagrado que causaba el niño en ella. Una vez que el niño rubio se había ido de su casa, ella le había prohibido hacer semejante cosa otra vez. Ella le había dicho que no quería ese niño en su casa. Luego de una larga plática que la mujer había tenido con su esposo sobre el niño, sobre lo que podía pasarle a su clan. Ella le había recordado lo que pasaba con el clan Uchiha, que fue uno de los fundadores de la aldea solo por tratar de ser amables con el niño. Ella no quería eso para su clan ni para su familia.
Sin embargo, a su esposo le importaba poco ya que el hombre defendía al niño. Ella no sabía por qué lo hacía y no le importaba, solo quería que ese niño se mantuviera alejado de su clan y de su familia. Ella le había dejado claro que no quería el niño cerca de su familia. El padre de Chouji le había permitido ir y también él había decidido ir ya que podía pasar tiempo con sus viejos amigos. Habían pasado poco más de 3 horas después que había llegado a la casa del rubio donde había descubierto que el rubio estaba ocupado tratando de hacer un bizcocho que el rubio pretendía compartir con sus amigos. El anciano Okage, desde que había descubierto eso se había ofrecido a ayudar al rubio no sin antes mostrarle lo que él había traído como regalo. Ambos habían puesto mucho tiempo y esfuerzo mientras hacían el bizcocho. Luego de 3 horas habían terminado y también habían hecho sus propios alimentos de ese día. Ahora ellos dos estaban en la mesa disfrutando de los alimentos que habían preparado. Me dijiste que tenías amigos y que ese bizcocho que hicimos es para compartirlo con ellos. ¿No es así?, preguntó el hombre mayor con la mirada puesta en el niño. Sí, así es, contestó el rubio a la vez que asintió con la cabeza. ¿Cuántos amigos tienes, Naruto? Preguntó bastante curioso el hombre mayor. El niño ya antes le había dicho de sus amigos, pero no su número. La verdad, no esperaba que el niño tuviera demasiado samen de tan poco ser necesario. Con solo unos pocos en los cuales realmente pueda confiar era más que suficiente, lo tenía bastante claro y por lo mismo deseaba saber cuántos amigos tenía el niño. A ver, 8 creo, dijo el rubio intentando recordar si no había dejado a algunos y la verdad, sabía que así era. Había dejado algunos. Sin embargo, esos los cuales no había mencionado eran los cuales habían dejado de acercarse y otros que ya no iban al parque. Así que, no tenía sentido mencionarlos. ¿No crees que el bizcocho que has hecho es muy grande para solo 7 personas? Preguntó el anciano curioso. La verdad no era tan grande como para pensar que unas 20 personas iban a tocar una parte considerable. Sin embargo, si era para 7 niños consideraba que era más que lo que debería de hacer. Muy grande. Yo no lo creo, si queda una vez que hayamos tomado cada uno una parte, solo tomaremos más. ¿No crees?, dijo el rubio tranquilamente con una sonrisa en su rostro. Ya veo. Así que lo hiciste tan grande para comer más, dijo el anciano con una pequeña sonrisa. Eso creo, dijo Naruto. Era cierto que no pensaba en hacer algo muy diferente, pero antes de eso deseaba pasarla bien con ellos. Oye, abuelo, ¿hasta cuándo vas a estar aquí conmigo? Siendo sincero, no le gustaba la idea de tener que despedirse del hombre. Sin embargo, deseaba hacer algo, ir con sus amigos y si el hombre se pensaba quedar con él por mucho tiempo podría ser algo un tanto complicado. Bueno, ya le había hablado al hombre sobre lo que pensaba hacer y por lo mismo el hombre mayor dijo. Pensaba estar por un rato más. ¿Por qué? ¿Acaso quieres que me vaya? Los ojos del rubio se abrieron y negó rápidamente con la cabeza. Era cierto que pensaba hacer algo, pero tampoco deseaba echar al hombre de su casa o simplemente echarlo a un lado. El hombre se había vuelto alguien bastante importante para él y lo menos que deseaba era que se llevara un trato desagradable de él. No, no quiero que te vayas. ¿Por qué quisiera algo así? Sabes que estoy muy solo aquí. De hecho, me gustaría que estuvieras más tiempo conmigo, pero sé que no puedes por tu trabajo, dijo el rubio mirando al hombre mayor fijamente. ¿Entonces por qué la pregunta? Preguntó el hombre mayor y no tanto por el no saber, pues conocía que el niño tenía pensado compartir con esos amigos que había hecho. Solo buscaba molestar un poco al niño rubio. Bueno. Es que verás, quedé de verme con mis amigos hoy y buen sabes que había hecho el bizcocho para compartirlo con ellos, dijo Naruto y le dio una mirada al bizcocho sobre la mesa. Ah, entiendo, así que vas a reunirte con ellos esta tarde, ¿verdad?, dijo el hombre mayor con una pequeña sonrisa. Sí, respondió el rubio mientras bajaba la cabeza. No quería decirle al viejo que tenía que irse, pero tenía que ir al parque a reunirse con sus amigos. Si su amiga le hubiera dicho cuándo o bien a qué hora sería la fiesta de cumpleaños, él no tuviera que decirle al hombre que se vaya o por lo menos tener en mente ir al parque. Ellos pasarían todo el día juntos hasta que tocara ir a la casa de la niña, pero su amiga no lo había hecho y el rubio estaba un poco nervioso por eso. Oh, ya veo. Bueno, como te dije antes, pasaré un poco más de tiempo. Apenas ha pasado el mediodía por lo que aún tenemos un poco de tiempo, dijo el anciano e hizo silencio por unos segundos. Tal vez, antes de irme podríamos terminar nuestra reunión este día como otras veces, dijo el hombre mayor y el rubio asintió. No tenía muchos problemas con eso y por lo mismo solo continuó comiendo sus alimentos y hablando una y otra cosa con el hombre mientras los minutos pasaban y pasaban.
Una hora pasó antes de que el anciano Hokage decidiera marcharse, pero como le hizo saber al niño quien se recordó de ello, se acercó a la cocina y tomó un cuchillo, un pequeño plato antes de ir en busca del bizcocho a fin de llevarlo a la mesa. Sin embargo, eso no fue del todo necesario ya que el hombre mayor se acercó a la meseta donde estaba el bizcocho que había traído. El Hokage le pidió el cuchillo, lo tomó y cortó un trozo del bizcocho. ¿Con ese está bien o puedo tomar más?, preguntó un tanto divertido mientras veía al niño, y esto más por el hecho que el niño iba a comer mucho de estos en las próximas horas. Puedes tomar cuanto quieras. Hay mucho todavía, además, ese es solo para ti y para mí, ¿no? El Hokage tomó un trozo más de bizcocho. Bien, ahora sí, luego el hombre cortaría un trozo para el rubio y se lo pasaría. Naruto tomó el trozo de bizcocho que el hombre le había pasado y lo comería. Bueno, me iré cuando terminemos de limpiar el desastre que está por allá, dijo el Hokage mientras señalaba a la cocina donde se veía un gran cúmulo de trastes sucios. Varios minutos después habían terminado de limpiar el desastre que había en la cocina. Bueno, supongo que debo irme, dijo el hombre mientras caminaba hacia la puerta siendo seguido por el rubio. El hombre al llegar a la puerta la abrió mientras el rubio lo veía. Abuelo, el hombre al oír que el rubio lo había llamado daría la vuelta. ¿Qué pasa?, preguntó el anciano fuera de la casa. Lo siento, de verdad que no me gustaría que te vayas, pero, dijo el rubio un poco desagradado ante la idea. Claro, quería ir con sus amigos, pero no por eso significaba que no le gustaba la compañía del hombre. No te preocupes, lo entiendo, tienes que reunirte con tus amigos. No sabes cuán feliz me sentí cuando me habías dicho que tenías amigos. Así que, está bastante bien que tengas pensado reunirte con ellos. Está bien ya que no todo el tiempo estaré ahí para ti. Por lo que está bastante bien que quieras pasar tiempo con ellos también. Al escuchar las palabras del hombre mayor, se acercó rápidamente y le dio un abrazo. Gracias por siempre haber estado ahí para mí, dijo el rubio con una pequeña sonrisa, y el anciano Hokage le devolvió la sonrisa a la vez que puso sus manos sobre la cabeza del niño. No es nada, estaré contigo todo el tiempo que este viejo cuerpo me lo permita, dijo el hombre a la vez que le sacudía el cabello al niño. El niño rubio se quedó abrazando al hombre por unos segundos. Naruto, tienes que dejarme ir o si no vas a llegar tarde con tus amigos. El rubio al escuchar al hombre aflojó su agarre y el hombre dejó libre los cabellos del niño. El Hokage se dio la vuelta y empezaría su avance. El rubio se quedó mirando fijamente el hombre mientras se marchaba y de su ojo derecho salió una lágrima solitaria, misma que recorrería toda su mejilla y cayó al suelo. Estaba feliz, ese hombre siempre había estado ahí para él. Desde que él tenía memoria, ese hombre había sacado tiempo para pasarlo con él. Ese hombre le había enseñado casi todo lo que sabía y él estaba muy agradecido por eso. Sabía que el hombre no era su familiar. Por lo menos no de sangre, sabía que la única relación que tenía con él era que conocía a sus padres, pero aún así él no pudo evitar llegar a ver al hombre como alguien muy cercano, a considerarlo como su familia. Ese hombre era lo más cercano a una familia que él tenía. El rubio, una vez que había dejado de ver al hombre, salió de la casa y cerró la puerta y se dirigió hacia el parque. Una vez que el rubio había llegado al parque, se había encontrado con Shikamaru, Chouji, Sasuke y Hinata. Hola. Shikamaru, Chouji, Sasuke y Hinata, dijo el rubio saludando a los niños. Pensaba que no ibas a venir, ¿sabes?, dijo el Uchiha mirando al niño un tanto disgustado por su tardanza. Bueno, estaba ocupado, Sasuke. El niño pelinegro dejó eso a un lado y pensó en decir algo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Naruto tomó la palabra. ¿Y los demás?, preguntó el rubio mientras miraba a su alrededor tratando de ver a dónde estaban sus otros amigos. No están aquí. ¿Eso no te dice algo?, dijo Kiba mirando al niño rubio despistado. Es que pensé que estaban en otro lugar ya que llegué tarde. Además, solo fue una pregunta, Kiba, espetó el rubio no muy agradado con la idea que el niño le haya contestado de esa forma. Como sea, no han venido aún, dijo Chouji sentado junto a Shikamaru. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó el rubio mientras miraba a sus amigos. Tenían algo pensado para este día y si bien no era tan importante, sí era cierto que antes de ir al evento que la niña rubia había propuesto para él, pensaban en hacer eso. Esperarlos. Obviamente, oye. Naruto, dijo el pelinegro. Era cierto que no le gustaba mucho la idea que tardaran tanto, pero no era como que iba a ir a buscarlos a casa. ¿Qué pasa, Kiba?, preguntó el rubio mirando al niño. ¿Se puede saber qué estabas haciendo? Sabía que el niño por su condición de huérfano tenía que hacer sus cosas él solo y por tanto, no podría esperar que fuera tan desocupado como él.
Sin embargo, a sabiendas de lo que le había dicho la rubia era de pensar que el niño se presentara más temprano al igual que ellos lo habían hecho. Bueno, estaba haciendo un bizcocho además de algo de comer y también limpiar lo que había ensuciado, dijo el rubio recordando lo bien que la había pasado con el hombre mayor. Ya veo, dijo el niño cuidador de perros. Oye, ¿sabes a qué hora es que tendremos que ir a la casa de Ino?, preguntó Chouji. Tenía que averiguar tal cosa para decirle a su padre. El hombre había quedado de ir con él. Si bien era cierto que eso no iba a cambiar por el hecho de no ir justo en ese momento a contarle, no dejaba de ser cierto que el hecho de conocer tampoco iba a dar mucho tiempo a que pudieran arreglarse. Incluso podrían llegar a proponerle algo al hombre para darle al niño rubio. No. Creo que nos lo dirá hoy, según me dijo dado a cómo habían ido las cosas no pudo decir antes, dijo el rubio recordándole tal cosa a su amigo. Entiendo. La verdad, no sé por qué no se dijo días antes. No creo que sea tan difícil decir una hora. ¿Verdad, Aiko? Bauf, bauf, bauf. Ladró el pequeño pero estando de acuerdo con su compañero. Bueno, tal vez se le había olvidado. ¿Cuál sería una buena hora?, dijo el pelinegro encogiéndose un poco de hombros por tal cosa. No pensaba prestarle importancia a la fiesta del niño. No, solo era que era más importante pasarla bien y si la niña les hubiera dicho hace una semana, un mes antes no iba a dejar de ser el principal objetivo. Por tanto, la hora se le era un poco irrelevante mientras todo lo demás esté bien. ¿Y cómo te quedó el bizcocho que hiciste? ¿Te quedó tan mal como el que nos hacías comer? Cielos, no había probado algo tan malo en toda mi vida, dijo Shikamaru mientras podía una cara de asco al recordar eso. Los demás harían lo mismo al recordar eso. Sabía que el niño había mejorado, que incluso así esa vez no estuvo tan bueno, sin duda alguna era algo que él no podía hacer. No, no me quedo así. Además, solo me quedaban de esa forma porque estaba aprendiendo, ¿sabes?, dijo el rubio un tanto disgustado ante lo dicho por el niño. Era claro que tenía razón, pero que él mismo dijera tal cosa a forma de burla no se sentía bien, es cierto, además, también él había hecho algunos que sabía mejor que otros. ¿Recuerdan?, dijo la niña de ojos blancos en una voz considerablemente baja, pero la escucharon y la miraron. Sí, pero fueron más los malos que los que se podían comer, ni siquiera Chouji pensó en seguir comiendo tal cosa, dijo Kiba con una sonrisa que solo se hizo más grande y rió. Bueno, de todos modos lo hizo, dijo Chouji dándole ánimos al niño y más teniendo en cuenta que si había mejorado y otras cosas las podría hacer bastante bien. Puedes intentar hacerlo tú, Shikamaru. Verás que es más difícil de lo que crees, dijo el rubio quien se cruzó de brazos. ¿Por qué intentaría hacer algo así? Eso sería algo demasiado problemático. Sabes todo lo que hay que mezclar y batir los ingredientes para que la masa quede sin grumos. Es demasiado trabajo para mí. Preferiría comprar uno y ya, dijo el niño antes de soltar un bostezo. Puedes que tengas razón, pero no es igual hacerlo que comprarlo. Cuando lo compras a veces no tienes la menor idea de que están hecho a diferencia de cuando tú lo haces. Además te sientes satisfecho contigo mismo por haberlo hecho, dijo el rubio a sabiendas que se había sentido bastante bien haciendo sus cosas así no las hizo de la mejor forma posible. Como sea, aún así, sigo pensando que es demasiado trabajo para mí, prefiero comprarlo. Además, hasta donde sé, te dijo que no deberías de preocuparte por eso, dijo el Nara dejándole claro al niño que independientemente de si había mejorado bastante, no era como que era algo que tenía o tuvo que haber hecho. Bueno, todas las personas no son iguales, dijo Hinata haciendo referencia a que ambos tenían no solo peinados diferentes, sino que pensamientos muy diferentes. Shikamaru, eres demasiado perezoso y a Naruto le gusta hacer sus propias cosas, la comida por ejemplo, dijo Chouji antes de mirar al niño rubio. Eso es cierto, Shikamaru. Es muy perezoso, dijo Kiba antes de mirar a Luchia. Dudo mucho que Shikamaru pueda hacer un bizcocho, añadió el Inosuka. El Lucia miró al niño perezoso. Más te vale que te prepares ya que no quiero perder por tu culpa, dijo pensando en que esta vez no solo podría vencer al niño, sino que igualar las cosas. Ah, qué molesto. ¿Quién te dijo que jugaríamos a ese juego tan aburrido, Sasuke?, dijo el Nara y no tanto refiriéndose a los tiempos recientes, sino que desde que el niño se había acercado no habían dejado de jugar tampoco. Claro, hubieron muchos días donde no jugaron ese juego u otro, pero no dejaba de ser cierto que desde que el niño se acercó habían estado jugando eso mucho y más dado a su obsesión con el niño rubio, al menos en lo referente a vencerlo en ese juego. Si tenemos tiempo antes de que sea la hora, podemos jugar o solo esperar que lleguen los demás, dijo Luchia con la mirada puesta en el niño.
Qué fastidio, solo espero que uno de ellos no venga, así solo tendrán que equilibrar los jugadores para poder jugar. Por lo que, tendrán que jugar con 2 jugadores menos. Si eso será lo mejor que no venga, ya que no quiero jugar ese juego tan molesto, dijo el Nara antes de girar su cuerpo al lado contrario a donde estaban los niños, así dándole la espalda. ¿Por qué no te pareces más a tu padre, Shikamaru?, dijo el rubio, a sabiendas que si bien el padre del niño tenía un tanto de parecido con el niño, lo cierto era que el hombre hacía sus cosas. El hombre era alguien genial a su forma de verlo. Parecerme a mi padre, no gracias. El hombre tiene un trabajo demasiado problemático. Solo quiero seguir siendo yo. Así estoy bien, dijo el Nara. No sé cómo tu madre logrará quitarte esa pereza, eso si es que lo logra, añadió el rubio mientras miraba al niño con una sonrisa. Ah, mejor no la menciones, no sabes lo problemática que es esa mujer. Solo tienes que ver cómo ella manda a hacer a mi padre todo lo que ella quiera. Que no se te ocurra hacer que ella ponga sus ojos en mí, dijo el Nara quejándose con el molesto rubio. No sabes cuán problemático sería, ya tengo demasiado con venir hasta aquí y soportar jugar ese juego tan molesto, espetó el Nara antes de tapar sus oídos con sus brazos y poder descansar. Creo que deberías dejar esa actitud que tienes, ya que de seguro entrarás a la academia. No es así, Shikamaru, dijo Chouji. No pensaba en decir que era por mucho más optimista que su compañero o le gustaba la idea de entrenar. Sin embargo, su padre ya le había estado hablando sobre eso y teniendo en cuenta la relación que había entre sus clanes, muy posiblemente el niño iba a ser inscrito también. Sí, pero me inscribiré a la Academia Civil. No quiero ser un ninja, se debe de hacer demasiado esfuerzo, dijo el Nara tranquilamente. Shikamaru es un caso perdido. El sujeto no tiene el mínimo interés en hacer nada, Sasuke, dijo Kiba burlándose un poco del niño pelinegro, quien muy posiblemente no iba a conseguir lo que deseaba. Recuerdo una vez que estaba en su casa y su padre me dijo que hiciera lo posible por quitarle un poco de esa pereza que tiene, pero nada ha servido, dijo Chouji mirando al niño perezoso. Eso es cierto, desde que recuerdo siempre ha estado quejándose. No es así, Aiko, dijo Kiba haciendo memoria. Bav. Tan pronto como estuvo a su vista el parque, sino había buscado a sus amigos desde lo lejos. Había visto a los niños y más que todo pudo darse cuenta dónde estaban, que algunos de ellos habían llegado dado a los cabellos rubios del niño a quien se le haría o se le estaba organizado una fiesta. Bueno, decirlo de esa forma a sabiendas que incluso entonces no tenían la hora era algo un poco complicado. Sin embargo, era imposible de negar que se había tenido esa idea. En todo caso, mientras se acercaba a ellos se había dado cuenta a dónde estaban, que estaban hablando, así como el hecho que aún no estaban todos. Estaban tan concentrados en la conversación que no se fijaron que se acercaba a ello. Hola, dijo sino haciendo que sus amigos se sobresaltaran un poco por lo inesperado de su llegada. Ellos podían jurar que él solo había aparecido y nada más, sino, ¿desde cuándo estás ahí?, preguntó Kiba con los latidos de su corazón muy rápidos por el susto. Acabo de llegar, Kiba, dijo el niño casi abrigado completamente e irreconocible. ¿De verdad?, preguntó el niño cuidador de perros nuevamente incrédulo, casi pensando que el niño había estado ahí y solo decidió remarcar su presencia en ese momento. Sí, dijo el niño con gafas negras. Pues no lo parece, dijo Kiba con la mirada puesta en el niño. Estaban bastante entretenido con su conversación, por eso no debieron llegar, dijo el niño explicando el porqué de ello, y la verdad, ninguno intentó decir nada. Era cierto que no habían estado hablando de nada particularmente importante, pero sí estuvieron hablando. Sabes, creo que tienes que hacer algo tipo de ruido para que te podamos notar cuando te estás acercando, dijo el Uchiha mirando seriamente al niño. No le gustaba la idea de que alguien pueda acercarse tanto a él sin que se diera cuenta. Sí, además, no tienes por qué vestirte así todo el tiempo, quiero decir, si alguna vez dejamos de vernos por un tiempo no creo que sea fácil reconocerte, dijo el rubio apoyando al niño pelinegro. Voy a intentarlo, Naruto, dijo sino un tanto apenado. La idea de causarle incomodidad a sus amigos, de poder ser olvidado por cómo se vestía definitivamente no era algo que estaba en su mente, de verdad. Por lo que puedo ver los demás no han llegado, dijo el niño manejador de insectos mirando por el lugar y más en las cercanías. Sí, así es. Hoy parece que todos se reunieron para planear llegar más tarde, dijo el Uchiha y le dio una mirada al rubio. ¿Por qué harían eso, Sasuke?, preguntó el rubio bastante curioso al respecto. Era cierto que a muchos de los niños no le gustaba jugar tanto a los ninjas, pero sabían que hoy en particular iban a hacer algo más que jugar a los ninjas. No lo sé, tú dime, dijo el niño pelinegro con sospechas de que el rubio no deseaba jugar el juego ese día y los otros no eran muy diferente.
¿Qué se supone que te voy a decir?, dijo el rubio sin comprender. En lo que a él respectaba había dado sus razones independientemente de lo que se le haya dicho y era algo muy cierto. Como sea, dime, tú también estabas haciendo un bizcocho, sino, dijo el Uchiha mirando al niño. No, estaba estudiando sobre el arte ninja de mi clan y una vez que había terminado estaba buscando unos nuevos especímenes con mi padre. Nos tomó más tiempo de lo que se suponía, dijo el niño recordando las cosas que había estado haciendo antes y asimismo, cosas que iba a continuar haciendo. Entiendo, dijo el pelinegro un tanto pensativo. Era cierto que había estado estudiando, pero en lo referente a empezar a conocer cosas de su clan, jutsus y cosas como esas no era algo que había empezado a hacer. Ahora, escuchaba que el niño estuvo haciendo eso antes y no se lo había esperado. Oye, Sino, ¿cuánto conseguiste?, preguntó Chouji curioso. No muy diferente al niño, su padre había empezado a hablarle sobre eso y si bien no eran los mismos jutsus que manejaban, le parecía algo interesante. Obtuve 5 especies diferentes de insectos, dijo Sino e hizo silencio por unos segundos mientras pensaba en enseñárselos, pero antes de que lo hiciera el Inosuka preguntó. ¿Cuánto llevas? Bueno, esta fue la primera vez que mi padre me llevó a conseguir mis primeros insectos, respondió el Aburame mirando al niño que no muy diferente a otras ocasiones tenía un perro diferente a antes. Ya veo, dijo el niño tranquilamente antes de mirar al rubio quien preguntó. ¿Y cuántos puedes tener, Sino? Era algo curioso, por lo que el niño le había hecho saber podría manipular los insectos para hacer diferentes cosas con ellos y saber cuánto de esos insectos de eso podría manejar era algo interesante. Por lo que tengo entendido miles, es cierto que no puedo manejar todo estos por el momento, pero más adelante de continuar entrenando no sería algo complicado. Vaya, eso es mucho, dijo el rubio un tanto sorprendido. Así es. Son muchos, dijo Sino mirando al niño rubio quien por lo que conocía era el único del grupo que no venía de un clan o tenía alguna habilidad destacable. ¿Te tomará mucho tiempo recolectar tantos?, preguntó el rubio curioso. Bueno, la verdad no tanto, Naruto, dijo Sino sin dar muchas explicaciones y es que él mismo no conocía todo sobre ese asunto, estaba aprendiendo. Aún así, sabía algunas cosas. ¿Pero cómo lo harás entonces?, preguntó el rubio con mucho interés. Bueno, solo necesítanos uno o una pareja y mediante un jutsu podemos hacer que vengan más, así como que ellos mismos pueden reproducirse, el rubio asintió a lo dicho por el niño de gafas negras. Ya veo. Así que, ya estás aprendiendo a realizar jutsus como los que hacen los ninjas. Hace un tiempo se había interesado por esto y si bien era cierto que no se había preocupado por conseguir más información sobre el asunto, realmente le interesaba. Por supuesto, iba a sacar su tiempo para conocer más sobre eso, estaba decidido a ello y al igual como había aprendido de la mano de su figura de abuelo, iba a hacerlo con eso. Así es, Naruto. Los niños nacidos dentro de algún clan son entrenados en las artes de su clan desde una temprana edad, dijo Sino haciendo que el rubio dejara sus pensamientos a un lado. Entonces, Shikamaru, Souji, Ino, Sasuke e Hinata también están siendo entrenados, preguntó el rubio un tanto sorprendido ante lo que había escuchado. Al parecer, de todos quien menos conocimientos tenía sobre los shinobi, las cosas de los mismos era él. Y sí, no le había interesado mucho tal cosa y más dado a que no le había prestado atención. Sin embargo, eso no cambiaba las cosas. Bueno, la verdad, me gustaría decir que mi padre me estaría enseñando algo, pero no lo hace, mi padre solo está entrenando a mi hermano mayor, dijo el Uchiha un poco desagradado ante la idea. ¿Qué hay de ti, Shikamaru?, preguntó el rubio. No, y no quiero tener que hacerlo, respondió firmemente el niño. Y tu Hinata, la niña de ojos blancos se puso un tanto nerviosa al escuchar la pregunta y más cuando las miradas cayeron en ella. Bueno, sí, mi padre me entrena, dijo en voz baja y bastante nerviosa. ¿Y qué hay de ti, Chouji?, cuestionó el niño rubio. Bueno, mi padre no ha tenido la oportunidad de enseñarme nada aún, solo me ha hablado de algunas cosas. Fin. 16.